tenemos la imagen desde pequeños, nos van viendo la imagen de la ambulancia. Tenemos la imagen de la ambulancia, tenemos la imagen del médico y del enfermero, señoriales, en una ambulancia que vienen respetados, son dioses. Claro, y tenemos como que esos son los que vienen a salvarnos la vida. Pues esto es lo que hay que tratar de dejar de comunicar. Sí, el enfermero y el médico te salvan la vida, pero en estos momentos en los que si tú, como hijo, padre, madre, hermano, que estás ahí en esos primeros minutos no haces nada, porque es que esto, ¿sabes qué pasa? Que yo lo he vivido. Que yo llego a casas una vez que nos dan el aviso y me encuentro la familia en pánico sin saber qué hacer y ya han pasado 8 minutos, 10 minutos y la persona fallece. Sí. Pero esa persona, si ese hermano o esa madre hubiera estado ahí haciendo esas maniobras primarias, ese primer interviniente que es al que nos dedicamos, porque yo no hablo ni de instrumentación rara ni nada, que solo con tus manos y el conocimiento puedes salvar la vida. Pues si solo con eso, realmente te digo que se salvarían. Tú date cuenta, te voy a dar un dato muy bestia. A ver. Mira, al año mueren en España, hay de entre 30 y 40.000 paradas cardíacas al año. Entre ellos hay muertes súbitas y muertes de otro tipo, de origen cardíaco y de origen respiratorio que termina en cardíaco. Entonces, de esas, tú sabes, el dato es muy bestia, ¿no? Porque de 30 a 40.000, ¿sabes cuántos se salvan? ¿Cuántos? Entre 1.500 y 3.000. Los demás mueren. O sea, claro, es un ¿cómo es porcentaje esto? muy, muy bajo. Claro, entonces los estudios te dicen que con la evidencia que hay ahora mismo, si hubiera unos planes de formación mucho más amplios, si desde los niños se les enseñaran esto en los coles, si todo el mundo tuviera un conocimiento y tuviera a su padre al lado, se está dicho que entre un 15 y un 30%, probablemente de esas 40.000 o de esas 1.500 o 3.000 que se salvan, salvaríamos entre 9 y 15.000. O sea que es brutal. Hoy tenemos en el programa a un caballero que, además de ser un crack en las emergencias, se ha convertido en una estrella de las redes sociales. Ni nada más ni nada menos que Miguel Asal. Él es agente de emergencias SAMU en el Servicio de Emergencias y Protección, técnico en emergencias sanitarias y cuenta con múltiples certificados en el ámbito de, adivina qué, las emergencias, efectivamente. Hace un par de años decidió compartir su conocimiento de primeros auxilios y emergencias en las redes sociales y lo que pasó es que ahora más de 8 millones de seguidores están aprendiendo con sus vídeos cómo salvar vidas. Además de su labor en redes, Miguel es conferenciante y divulgador. Ha impartido formaciones a cuerpos del Estado como la Policía Nacional y colabora en medios de comunicación siempre con el objetivo de concienciar sobre la importancia de saber actuar en situaciones críticas. Ha publicado recientemente su libro, Salvar Vidas, donde recopila todas sus historias y consejos para que más personas estén preparadas ante una emergencia. En esta charla nos muestra varias técnicas de primeros auxilios, pero nos las muestra en plan con cosas. Hablamos de la ausencia de este tipo de conocimiento en la educación pública, de la salud mental en los profesionales de las emergencias y hasta de qué haría él en un apocalipsis zombie. Y espero que te vengas un día, ya que estamos, a vernos en directo al Sentido de la Birra Live. Llevamos ya varios shows en Madrid, estamos girando por toda España y va a ser siempre con un invitado o invitada sorpresa, que no sabrás quién es hasta el día del show. Esta conversación además no es posible sin ti porque necesitamos que escribas preguntas durante el show en directo para que se las hagamos al invitado y para que hablemos de ellas contigo, de hecho. Así que pídete las entradas que te las dejo aquí abajo en la descripción y nos vemos en el Sentido de la Birra Live. Y ahora sí, vamos con esta entrevista tremendamente didáctica con Miguel Asal. Miguel Asal, bienvenido al Sentido de la Birra. Pues es un placer que me hayas invitado, así que es un placer estar aquí hoy contigo y intentar, pues eso, aportar lo que me gusta aportar, algo de valor, algo de valor. No hemos tenido nunca tan lleno de cosas de estudio. Vienes aquí con tus acompañantes. Te iba a preguntar si tienen nombre, porque te veo que los llevas para todos lados. No tienen nombre, tío. De hecho, a ver, yo los utilizo como una herramienta más, ¿no? Sí. De hecho, nunca son los mismos, o sea, siempre van rotando, porque donde hago y cada vez que hago trato de entregarlos. O sea, imagínate, ¿no? Si estoy de gira y voy a Valladolid, como estuve la semana pasada, pues a mitad del show lo que hago es llamar a 2 profesores, por ejemplo, educación física, que es donde a mí me gusta que entrase esta rama de primeros auxilios, ¿no? Y llamo a esos profesores, los profesores suben a escenario y les regalo un muñeco de adulto y un muñeco de bebé y que luego ellos me manden ese feedback, ¿no? De enseñando a sus alumnos, enseñando a su gente, a sus profesores, al igual que luego a educación infantil, a una chica que trabaja en una escuela infantil o en un geriátrico de educación especial. Entonces al final van rotando y me voy quedando con los muñecos. Cuéntame esto de estar de gira, o sea, ¿cómo está un paramédico de gira? Yo creo que es algo que nunca había hecho nada ya antes, pero tío, yo llega un momento en el que escribo un libro y después del libro empiezo a presentarlo y cuando lo presento yo no sé estar aquí. O
sea, estar sentado y tú habrás visto cuando hacen presentaciones de libros que están ahí encima y la gente y están hablando en una mesa, bla, 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 bla. Yo no sabía hacer eso. Me levantaba, cogía gente, les explicaba esto. Necesitaba meter proyecciones de vídeos para explicarlo mucho más, para que vieran tal, porque al final es lo que yo me dedico. Y dije, joder, si es que encarrilé como una escaleta, que dije, tengo que hacer esto y llevarlo a un sitio donde lo vea más gente, porque primero iba a sitios y igual había 30 personas, 40, 50 personas, 60. Pero al crear algo tan bonito, contactó con una productora, la productora lo vio, se lo presenté y dijo, me lo quedo, vamos a presentarlo. Se presentó y fue brutal. Empezamos en Valencia y en Madrid la Latina, lo llenamos y a partir de ahí este año es la gira completa. Ya hay más de 20 ciudades. ¿De qué aforos estamos hablando? ¿Cuánta Pues gente? la Latina tenía 800, llené 800, el otro día en Valladolid 500, que eran de 700. Prácticamente estamos hablando de que los teatros van muy bien, o sea, es algo increíble. Desde teatritos pequeños, ¿no? Imagínate el Olimpia, que también tiene 800, que se llenó, a teatros más pequeñitos, como en Burgos, por ejemplo, el otro día, o ahora que voy a Pamplona, que son 300, pero me da igual, o sea, me da igual que sean 100, que sean 200, pero son gente interesada, son ese público más fiel, más bonito que hay, porque termina el show, salen diciendo que han aprendido. Me encanta ver a los niños, porque si te das cuenta, el 40% de la gente que va son niños, que arrastran a sus padres, a sus familias. Es que esto, o sea, a mí soy el primer sorprendido, ya no porque lo estoy viendo, pero niños de entre 6 y 15 años es el mayor público que tengo. Es brutal. Wow. Entonces, claro, esos niños, además del feedback que recibo en comentarios de gente que está salvando vidas, de esos niños que están salvando las vidas de sus padres, pues lo veo allí, en directo. Cuando después, una vez que finaliza, me quedo siempre lo hago. Les digo, me voy a quedar 1 hora y media, aproximadamente 1 hora, 1 hora y media, si queréis adquirir el libro, una foto, una firma, lo que queráis. Y hora y media de cola, pero eso es una locura. Y cómo vienen, cómo los niños te agradecen, cómo es la leche, tío. Sí, estás creando una legión de chavales muy preparados para que pase algo. O sea, que no nos extraña ninguno aquí en España si alguien se está atragantando en un tren o un avión y llega un chaval de 12 años y diga, apartad, un momento, a ver, claro, vías respiratorias, ¿cómo estamos? 5 golpes en la escápula, tío, ¿no? Te sorprendería ver cómo hablan los niños, cómo comentan. Si quieres te leo una cosa rápida. Por favor. Mira, tío, es que este lo recibí el otro día. Es que es muy bonito ver cómo los niños pues te cuentan, ¿no? Me escriben y me dicen, oye, que mira, que sabiendo esto he podido salvar la vida de mi madre. Mira, hola, buenos días, me gustaría darte las gracias por los vídeos que haces. Gracias a eso, mi hijo de 11 años, esto es una madre, que dice que su hijo de 11 años supo actuar ante una situación de extrema gravedad como fue el infarto que le dio a mi marido. Fue delante nuestro. Mi hijo lo primero que hizo fue marcar el 112, dejarme el teléfono en modo altavoz, que es lo que yo digo, manos libres, el teléfono en manos libres, al lado mío, mientras yo empezaba con las maniobras de reanimación, habiéndolo visto en tus vídeos. Así que muchas gracias por la labor que haces. Yo esto lo recupero y fíjate que claro, yo esto lo recupero y en este caso, aquí hablamos de que aun sabiendo lo que haces, a veces las cosas salen mal. Y en este momento fue una en el que yo explico y digo, porque yo lo recuperé y le dije, ¿qué tal está tu marido ahora? Y ella me contesta, murió. Fue una sección de la aorta, el equipo médico tardó 6 minutos en llegar, aunque tuvieron más de 40 minutos intentándolo, no pudimos hacer nada, con 46 años. O sea, pero el hecho de saber de esos primeros minutos, esa primera ventana que tiene una persona que entra en parada cardíaca, tenemos una ventana de entre 1 y 5 minutos para actuar, porque el que tiene que actuar eres tú. O sea, esa persona que está a tu lado, que dicen, no, claro, viene el médico y el enfermero y nos salvan la vida. Es que el médico y el enfermero o el técnico no van a llegar en 5 minutos, ni 10, y a veces 15 y 20. Como hay casos. Y pueden pasar muchas cosas, puede haber obstáculos en el camino, puede haber puedes estar en una zona difícil de accesos, que... Claro. Correcto, entonces al final dices tú, oye, tengo que enseñar a esta gente que nadie le ha enseñado nada, al final es con este altavoz, poder llegar a todo el mundo y que digan, oye, que en este momento nos están diciendo que si solamente con nuestras manos haciendo esto, unas compresiones de calidad, o simplemente volteándolo y dándole 5 golpes entre las 2 escápulas, o haciendo una maniobra de Heimlich, es que lo he resuelto en segundos y le estoy salvando la vida. Pero seguimos sin verlo. Si quieres... Tengo otro aquí. Dale, por supuesto. Mira, este dice, el viernes sufrimos uno de los momentos más difíciles de nuestra vida. Nuestro hijo de 22 meses se tiró a la piscina. Fue cuestión de segundos. Por suerte y gracias a tus vídeos, lo sacamos del agua, comenzamos a realizar las maniobras de RCP. Cuando la ambulancia llegó, el niño respiraba. Lo trasladaron al materno infantil, llegó con las pupilas reactivas, con un respirador puesto, se despertó de la sedación esa noche a las 5 de la madrugada. Y espero que en esta semana nos den el alta. Mira este detalle, tío. Muchas gracias por los vídeos que haces. No había hecho una RCP solamente a un muñeco, a un maniquí, y nunca pensé que se la tuviera que hacer a mi hijo, Mariles Peinado, de Granada. Entonces, claro, si podríamos hacer solo un podcast leyendo comentarios de gente
que ha salvado vidas, porque de hecho a lo largo de hoy, si quieres, podemos leer algunos más. Por supuesto, sí tengo ahí preparado porque los vamos a ir sacando. Los tengo por aquí, así que si va saliendo el tema, yo los voy recuperando. Por supuesto. Enseguida volvemos con la entrevista, pero escúchame una cosa, ¿no te está pasando a ti, que me pasa a mí, que con todo lo que está ahora mismo sucediendo en el mundo, ¿qué va a pasar con mi pasta si se caen los bancos y se va todo al carajo? Pues te cuento que a mí me empezó a tranquilizar un poco la cosa, porque el Sentido de la Birra estamos patrocinados por N26, que además es nuestro banco y es un banco alemán 100% digital, y la pasta que tienes ahí está protegida por el Fondo de Garantías de Depósito alemán. Esto quiere decir que, pase lo que pase, ahí está tu pasta, todo lo que tengas en tu cuenta de ahorro te lo va a devolver si hubiera un cataclismo. Hasta 100.000 euros. Pero es que además, si te abres la cuenta de N26 con el código que te dejo aquí, el Sentido de la Birra N26, por abrirla y usarla el primer mes te van a dar 50 pavos así por tu cara bonita, y si vinculas además tu Bizum, tienes un 2,53% TAE, que te va a ayudar a que la pasta no solamente esté protegida y guardada, sino que vaya creciendo cada vez un poquito más, y eso que te llevas. No es una cuenta de crédito, no te van a cobrar nada, no tienen comisiones, esto es transparente como el agua y además te estás llevando dinerito. Échale un ojo en el link que te dejamos aquí en la descripción y ya está, que sigas gozándote la entrevista. Hay una cosa muy interesante de esto, que es que cuando yo hice el curso de la Cruz Roja, de primeros auxilios, hace unos años. Y luego te contaré, pero yo me salvé la vida a mí mismo por haber hecho ese curso. Pero lo loco es que lo que había mucho en el curso es que incluso de compañeros que estaban ahí, estaban comprometidos, había situaciones que en plan de, pero ¿esto cuándo va a pasar? Claro. Y porque no pensamos nunca que va a pasar nada cuando es extremadamente común que pasen todas estas cosas, ¿no? Pero tú date cuenta, ¿tú estás hablando de que era un atragantamiento? Sí. Pues date cuenta, y el dato, ¿vale? Para la estadística, para que la gente lo escuche y la gente sea realista. Cada 3-4 horas muere una persona en España atragantada. Cada 3-4 horas. O sea, estamos hablando de que la estadística es brutal al año de las personas que mueren atragantadas, y que si estás acompañado te podrían salvar la vida con la maniobra de Heimlich, que es la que estamos hablando, una maniobra sencilla que salva vidas de verdad, sabiendo hacerla con una técnica correcta. Pero claro, tú estabas solo. Sí. El hecho de estar solo complica mucho más la situación, porque dices, claro, ¿qué hago? De hecho, hay una maniobra, la automaniobra. No sé si llegaste a hacer eso. Eso es lo que me... Esa automaniobra no tiene evidencia, aún no está en guías. Pero es que hay reportes de que han salvado la vida y probablemente tú eres uno de ellos. Es que mira, yo te lo digo, lo que nos dijo la profe fue como si tienes una silla, ¿no? El Eso borde es. tal. Pero yo había ido al baño porque es lo típico que dices, voy a ver si puedo vomitarlo. O sea, había sido algo que había comido, no se había digerido bien, o unos noodles que se ha hecho una pasta, me entró ganas de vomitar y al vomitar... Se te quedó. Se me quedó. Y ni lo podía tragar, ni podía para afuera. Era una bola, un mazacote. Y me acordé de esta mujer y me salvó la puta vida, que era, ella dice, una silla o algo, no tenía nada, entonces fue con el borde del lavamanos, Sí. que era como medio picudo, Sí. le puse una toalla para no hacerme una herida, que también lo Tuviste decía tiempo ella. para pensar. Sí, dice, pillas porque ella lo dijo, si tenéis algo a mano que sea que lo pueda amortiguar, Bien. lo ponéis para no haceros tal. Aún así me hizo daño las costillas flotantes, pero empecé a pegarme muy fuerte contra esto y de la manera así donde te decían. Y acabé tirando esto, pero acabé haciéndome también daño en la garganta porque era muy gorda la bola. ¿Y salió todo el bolo? Salió todo el bolo y luego estuve alegremente llorando en el suelo durante 2 o 3 minutos. Es que madre de Dios. Cuando estás en ese momento, tío, de agonía, ese momento en el que no puedes respirar, eso es lo peor que hay. Sí. Mira, antes de ayer, una casualidad del mundo, yo tengo una niña pequeña de 2 años. Y antes de ayer habíamos cambiado y le estábamos dando una cuajada, le estaba estaba yo solo dando una cuajada con galleta. Y esto fue antes de venir para acá. Y se lo di, no sé qué, la cuajada es como muy blanda, ya está acostumbrada al yogur griego, y la cuajada es como muy blanda y la galleta igual no se deshizo del todo porque normalmente la depuramos. Y vi la cara de mi hija, cómo estaba agonizando, fueron segundos, que sacan los ojos para afuera, empieza a ser roja y de roja pasa a morada. Pues lo viví el otro día, pero mantener la calma mientras haya tos o mientras haya paso de aire y no tocarla, y resolvió sola. Para mí lo jodido de que esto me pasara en un baño, para mí, era que había un espejo y yo iba viéndome la cara, como empezaba... Es una locura. Como que me ponía rojo y como empezaba a transmutar y a decir, vale, o sea... claro, sí, es que me iba viendo y de un momento decía, Sí, me estoy muriendo. Total. Y entonces cuando dije, vale, hay que hacer lo que aprendimos, y por suerte había hecho el curso igual medio año antes, y fue como, vale, pero es muy loco cómo entra tu cerebro en el momento que dices, vale, esto, en un momento que yo sentí como en plan de, vale, organicemos, Foco. hay que hacer esto, ¿dónde hay? Tengo esto, vale, nos ponemos, lo hacemos, y una frialdad loquísima que no me caracteriza, pero... como que te vas a ese lugar. Si tienes esa información, tu cerebro dice, vamos ahí. Sí, es supervivencia. Tú fíjate, hace no mucho, una chica que se llama Itziar Ibarretxe,
que yo le hice una entrevista porque vi la noticia. La noticia era que había salvado su vida en un atragantamiento, ella sola. Entonces, cuando hablo con ella me dice que está en su casa y solamente está ella y su padre en silla de ruedas en una habitación contigua. Entonces, cuando ella se atraganta con un trozo de jamón de pavo, de este lacón, se le queda ahí, fue una obstrucción completa directa. Entonces ella busca la manera de intentar, dice, no puedo entrar a donde está mi padre porque aquí no vamos a poder resolver nada con mi padre en silla de ruedas, me voy al baño, que nosotros siempre tendemos como ir al baño cuando nos encontramos mal, ¿no? Entonces ella divisó el cepillo de dientes y fue y cogió el cepillo de dientes. El cepillo de dientes lo que hace ella es, primero intentó quitárselo con las manos y como no podía, ya estaba agonizando, se metió el cepillo de dientes para intentar hacer palanca para sacarse. Ella no tenía esa instrucción en primeros auxilios de saber, oye, pues voy a intentarlo con esa automaniobra. Pues claro, llegó un momento en el que estaba con las cerdas cogidas intentando sacar el cepillo, que eso, la punta del cepillo cuando entra en el esófago hace efecto succión y se le tragó. Se tragó el cepillo, se tragó el jamón, le salvó la vida, se quedó el cepillo de dientes aquí 21 centímetros. Sí, le salvó la vida, sí, pero le podía haber matado. O sea, una vez que se atasque eso ahí no hay forma de salir. Ella me lo contaba, tenía el cepillo de dientes metido en una bolsita, que de hecho lo tiene ahí recuperado, pero claro, cuando se tragó el cepillo dijo, esto es el mejor momento de mi vida. Ya no siento nada, no siento dolor, solo puedo respirar. ¿Por qué dirías que no tenemos tanto acceso de una forma habitual a este tipo de información? ¿Qué es lo que nos impide que esto forme parte de tu carné para la vida? Es que esa es una pregunta que nos hacemos muchos, es una gran pregunta porque nosotros siempre tenemos la imagen, desde pequeños nos van viendo la imagen de la ambulancia. Tenemos la imagen de la ambulancia, tenemos la imagen del médico y del enfermero, señoriales, en una ambulancia que vienen respetados, son dioses. Claro, y tenemos como que esos son los que vienen a salvarnos la vida. Pues esto es lo que hay que tratar de dejar de comunicar. Sí, el enfermero y el médico te salvan la vida, pero en estos momentos en los que si tú, como hijo, padre, madre, hermano, que estás ahí en esos primeros minutos no haces nada, porque es que esto, ¿sabes qué pasa? Que yo lo he vivido. Que yo llego a casas una vez que nos dan el aviso y me encuentro la familia en pánico sin saber qué hacer y ya han pasado 8 minutos, 10 minutos y la persona fallece. Sí. Pero esa persona, si ese hermano o esa madre hubiera estado ahí haciendo esas maniobras primarias, ese primer interviniente que es al que nos dedicamos, porque yo no hablo ni de instrumentación rara ni nada, que solo con tus manos y el conocimiento puedes salvar la vida. Pues si solo con eso, realmente te digo que se salvarían. Tú date cuenta, te voy a dar un dato muy bestia. A ver. Mira, al año mueren en España, entre 30, hay de entre 30 y 40.000 paradas cardíacas al año. Entre ellos hay muertes súbitas y muertes de otro tipo, de origen cardíaco y de origen respiratorio que termina en cardíaco. Entonces, de esas, tú sabes, el dato es muy bestia, ¿no? Porque de 30 a 40.000, ¿sabes cuántos se salvan? ¿Cuántos? Entre 1.500 y 3.000. Los demás mueren. O sea, claro, es un ¿cómo es porcentaje esto? muy, muy bajo. Claro, entonces los estudios te dicen que con la evidencia que hay ahora mismo, si hubiera unos planes de formación mucho más amplios, si desde los niños se les enseñaran esto en los coles, si todo el mundo tuviera conocimiento y tuviera a su padre al lado, se está dicho que entre un 15 y un 30%, probablemente de esas 40.000 o de esas 1.500 o 3.000 que se salvan, salvaríamos entre 9 y 15.000. O sea que es brutal el dato. Y claro, son vidas salvadas que vuelven a vivir. El otro día, tío, en Sevilla, allí, porque muchas veces, igual, oye, alguien ha sufrido un infarto y me cuentan su historia, pues había allí una mujer joven de 38 años con su hijo y con su marido, y esa mujer te levantó la mano para decir que ella no había tenido un infarto, sino que había tenido una muerte súbita, una parada cardíaca. Y estaba hoy allí con su hijo y con su marido. Entonces le pregunté, ¿qué es lo que ha pasado? Y dice, nada, pues mi marido intervino, sabía qué hacer, y entre que llegó la ambulancia me pudieron salvar la vida. Y estoy sin ninguna secuela. ¿Y qué te pasaba? Una mutación congénita, una mutación genética que, que nunca se había estudiado, pero le provocó una arritmia maligna y al revés esa parada cardíaca. Esas arritmias malignas son fáciles de salvar si rápido intervienes. O sea, esa persona que está a tu lado, tú, con tu mujer o con lo que sea, estás ahí rápido intervienes, como intervino ese marido. Pero si no, esa mujer está ahora mismo pues donde no tiene que estar, realmente con su edad, y un hijo sin madre y un padre sin mujer. Pero ¿y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo normal hacer en esa situación? Porque tú ves que tú estás con una persona y lo primero que ves en casos de arritmia o así es que se desploma y se cae o que empieza... Mira, hay un dato muy importante que te voy a... Y esto para todo el mundo, porque me encanta repetirlo para que no lo olvide nadie. Mira, cuando una persona sufre una parada cardíaca, imagínate que tú y yo estamos aquí ahora y tú te quedas inconsciente. ¿Vale? Yo voy a valorarte rápido y tengo que comprobar si respiras o no respiras. Eso es lo primero. Si estás inconsciente, ¿vale? Ya no respondes. Pero al valorar si respira, hay mucha gente que habla del ver, oír y sentir. En Cruz Roja te lo explicarían, sí, ¿no? Exactamente. Acercar el y ver, oír y sentir. Pues yo siempre lo digo, no lo hagáis más. El ver, oír y sentir. No, esto ya está. No lo hagas más. Vale. Y te voy a dar la explicación exacta de por qué no se debe de hacer. Vale. En principio, imagínate en esta situación, estamos visualizando que tú te acabas de caer y estás inconsciente, yo voy y lo que hago es abrirte la vía aérea. Eso es lo primero. Abrir la vía aérea, que es simplemente, si lo podemos ver en este muñeco, ¿sí? que es
maniobra frente-mentón. Solamente este movimiento... O sea, le pillas de la frente... Frente y al mentón. El pulgar en la frente y esto... No, mira, el de la aquí. mano en la frente y al Vale, mentón. vale. Vale. Esto es muy importante y te voy a explicar también por qué. Hacemos un inciso. Sí, claro. Esto es tan importante porque el otro día estuvimos en una playa, bueno, una playa no, es un aviso que entró, un chaval de 16 años cae fulminado, pero cae fulminado por una lipotimia, por un síncope. Pérdida de conocimiento, pero al caer, esto lo habrás visto en futbolistas, que deja de respirar. O sea, se empieza a poner morado, se empieza a poner rojo, la madre entra en pánico, los chavales de allí no saben nadie qué hacer, hasta que vino un bombero que estaba por allí por la zona y simplemente le tuvo que hacer esto, lo que estamos hablando. Le hizo esto y empezó a respirar. Porque lo que sucede aquí es que se queda la vía aérea colapsada. Entonces, cuando te dicen en los partidos de fútbol, ¿no?, que tú ves que el van rápido y le meten la mano en la boca para que no se trague la lengua, ¿eso lo has visto? Sí, pues claro, eso tampoco existe. No... Realmente lo que sucede es que cuando tú te relajas tanto al estar inconsciente, la lengua cae hacia atrás. Al caer hacia atrás, bloquea la vía aérea. Cae hacia atrás, lo puedes hacer tú mismo. Te bloquea. Claro, pero tú estando inconsciente no puedes respirar. Pues simplemente haciendo esta maniobra o colocándole de lado, la lengua cae hacia un lado y también deja ese paso de aire. Y con una simple maniobra como es esta, le has salvado la vida. Tú imagínate qué bobada, qué tontería, ¿no? Pero si está tumbado, o sea, lo haces como sobre el... Claro, o sea, si está tumbado tiene ya esta posición así, entonces tienes que estar como ponerle la mano a lo mejor debajo y ya sí, ayudarle a que tenga no un hace poco falta. más. Tú haces una hiperextensión del cuello. Sí, vale. Hay un dato importante también aquí, porque claro, mucha gente lo pregunta. Claro, pero si es un accidentado, no se debe tocar el cuello, lo que dicen, ¿no? No se debe mover el cuello, aunque las lesiones medulares en un accidentado es un 0,11111 y pico, o sea, son pocas las lesiones medulares que ocurren ante un accidente, pero claro, si está inconsciente, él no nos puede decir absolutamente nada. Sí. Por lo tanto, no vamos a hacer nunca esa maniobra que te he explicado, sino que lo vamos a hacer de otra manera, muy efectiva, solamente con tus manos, haciendo un control cervical por detrás de la cabeza, imagínate. El control cervical, vas a poner, te lo puedes hacer tú también desde aquí. Vale. Vas a poner tus manos estos en lo que son los pómulos y con tus 2 pulgares vas a sacar la mandíbula hacia afuera. Vale. Eso. Esto. Ya está. Subluxas la mandíbula, elevación mandibular. Si se lo haces a un paciente será al revés, con tus 2 pulgares y con el índice subes. ¿Cómo sería? Para que se vea. Mira, que se vea ahí. Aquí así. Perfecto. Y ahora sube porque sí. pero no mueves el cuello. Vale, claro, solamente tiras como... De hecho, este muñeco tiene la función de mover la mandíbula. Aquí mira, tócale. Aquí. ¿Ves? Un gatillito ahí, sí. Ese gatillo hace que suba la mandíbula hacia arriba. Vale. Y esto sirve para un politrauma o una persona accidentada, un precipitado, que no puedes tú, pero que tampoco respira. Lo primero que vamos a hacer para comprobar su respiración es abrirle la vía aérea con la elevación mandibular, no tocas el cuello, por lo tanto lo tienes súper asegurado con ese control cervical que son tus manos. Tío, como mover la mandíbula también le abres la vía aérea, solo haciendo así y haces que la lengua baje hacia abajo y entonces ya paso de aire. Es muy bestia, pero es que hay que visualizarlo. Claro. Hay que visualizarlo. A mí me preguntaba yo viendo tus vídeos y todo, ¿dónde empieza tu interés por los primeros auxilios, por ayudar a la gente? Vi que estudiaste ciencias del deporte, sí. Pero no sé si hay algún evento en la vida, si hay algo, conocer a alguien o algo que digas, hostia, esto es algo que a mí me llama la atención. Pues mira, te voy a contar algo que prácticamente no lo he contado, ¿vale? Que no lo he contado nunca y es de donde sale un poco mi pasión. O sea, yo tenía 6 años, y yo estaba cruzando la calle, me estaba cruzando la calle mi abuelo. Nosotros mi abuelo vivía aquí en un edificio más alto, en un quinto, y yo vivía en un tercero justo enfrente. Entonces él solamente cuando me bajaba y me llevaba hacia mi casa, muchas veces pues me cruzaba la calle, pasaba y yo pasaba. Ese día cometió un error, mi abuelo. Mi abuelo cometió un error que fue que a mitad de carretera me dejó. Yo sí crucé, pero él no. Y él lo que hizo fue volver. Y cuando yo me giré, lo único que veo ya es el zapato volando de mi abuelo y mi abuelo ya en el suelo. Porque claro, yo es que lo recuerdo, tío, como si fuese ayer, ¿eh? Claro. El zapato volando, vi cómo cayó el zapato y ya el cuerpo de mi abuelo en el suelo. Cuando yo me acerco a mi abuelo y yo lo miro y le veo doliéndose, estaba vivo y le veo doliéndose y yo no sabía qué hacer. Claro, yo tengo 6 años. Y yo miré hacia arriba, tío, y vi a mi tía, la hija de mi abuelo. Vi a mi tía en la ventana y sí, es que lo recuerdo tan perfecto y ella bajó rápido y ahí yo ya pierdo el control, ya no sé qué pasó después, ¿sale? Pero yo vi que ahí dije, hostia, esto yo tengo que saber qué hacer. Esto a medida que han ido pasando los años, pasaron 2 años, mi abuelo se recuperó brutal, se rompió los 2 codos, las caderas, los 2 brazos. ¿Le atropellaron o...? Un atropello brutal, sí. Claro, el problema es que él me dejó, claro, el coche que venía se pensaba que él también cruzaría seguro, no frenó y mi abuelo lo que hizo fue darse la vuelta rápido, entonces el coche ahí ya se vio y no era un paso de peatones. Vale, era mitad de la carretera que... Era mitad de la carretera, que era normalmente donde se cruzaba, porque tal, pero ocurrió.
Y 2 años después nos avisan por la noche, mi tía, nos avisan y nos dicen que mi abuelo está muy malo, el abuelo está muy malo. Entonces, cuando vamos a la casa, que fui yo con mi madre, claro, yo me veo a mi abuelo allí ya en el salón, morado, mirando al cielo, estaba muerto ya, y le veo a un hombre allí con un pañuelo haciéndole ventilaciones, con un pañuelo. Y nadie hacía nada más que ventilarlo con un pañuelo. Y claro, pues tú lo ves normal en aquel momento, ¿no? Pero a medida que vas aprendiendo, esos recuerdos se me quedan ahí y te vas diciendo, oye, a mí me gustaría ayudar a las personas, me gustaría cómo saber hacer esto, cómo... Y te va entrando eso, tío, porque yo empecé con 19, 18 años, que me saqué rápido, quería cumplir los 18 para sacarme el curso de socorrista, y empecé en playas, trabajando de socorrista. Y ese recuerdo lo tengo ahí, y fue un poco como el punto de decir, oye, vamos a aprender algo que realmente puede ser muy útil. Y, tío, empecé con esto y ha sido una pasión de documentarme, de leer, de formarme y de intentar llegar a lo más lejos posible siendo técnico en emergencias, porque soy licenciado en educación física, pero no me llenaba lo que... Empecé en gimnasios, empecé dando clases en algunos colegios, cooperativas, pero no me llenaba, tío. Y todos los veranos hacía socorrismo en playas. Y tenía ahogados, porque la zona del Mar Menor, yo estoy allí en la zona del Mar Menor, y no hay muchos rescates, lo que son rescates en agua, pero tenemos muchas muertes, mucho tema sanitario, ahí es donde he aprendido. 8 años trabajando en esas playas, muchos ahogados, muchas muertes, muchas RCPs, y es ese gusanillo, tío, hasta que 8 años después de trabajar en playas, salió una plaza en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en Protección Civil y Emergencias, y ahí llevo 18 años. O sea, ¿qué dirías que es lo que más te llamó la atención de playas? ¿Qué es lo que más dijiste? Hostia, esto no me esperaba que esto fuera una constante y pasa. Sí, es brutal. No, a ver, nosotros en playas lo que teníamos allí está claro que la media de edad es muy alta, entonces, claro, lo que tenemos son ahogados, adultos y niños. Entonces, claro, los niños te marcan, tío. Los niños te marcan. Mira, yo recuerdo en septiembre, que además era día de mi cumpleaños, 10 de septiembre, en el que tuvimos 2 ahogados, 2 muertos a la vez. O sea, uno ahogado y el otro en un baño, con los típicos baños estos, públicos, pues es que estábamos a 100 metros. O sea, que tuvimos que intervenir los dos, que no había personal para poder atender a los dos hasta que llegara otra ambulancia medicalizada. Pero en ese momento te vas dando cuenta de lo importante que es la atención sanitaria, ¿no? En cuanto a los niños, lo de los niños es brutal, porque además de tener, a medida que va pasando el tiempo vas teniendo otras experiencias, ¿no? Como si quieres luego te cuento lo de la muerte de cuna. Vale. Que es muy interesante de saberlo, porque las madres lo tienen que saber y si nos llegamos aquí a que lo escuchen van a poder salvar la vida de sus hijos. Claro que sí. Pero el ahogamiento del niño, mira, el primer ahogado que tuve de un niño fue en una casa, y con esto vamos a advertir de una cosa, fue en La Manga, y en ese ahogamiento tú date cuenta que cuando llegamos era un niño de 2 años, y cuando llegamos y lo sacamos, ya llevaba un tiempo fallecido, pero no pudimos sacar esa RCP. Y estuvimos 45 minutos, 1 hora aproximadamente intentándolo. Y no se te olvida, nunca se te olvida, ¿no? Los niños nunca se te olvidan. Que luego ha habido más, ¿no? Pero ese, como es el primero, es como que no se te olvida. Pero un descuido de la familia, y esto ocurre y seguirá ocurriendo mientras no tengan en cuenta, cuando las familias se van de vacaciones, normalmente nos revisan, tío. O llegamos a la casa y no sabemos qué peligros hay en esa casa. Pues esa casa tenía piscina y la piscina no estaba vallada. Y esto es uno de los grandes problemas, ¿no? Un niño pequeño con una piscina no vallada, el agua es un juguete. O sea, yo saco a mi hija a la piscina y empiezo a decir peces, peces, ¿vale? Claro. Aquí no hay peces, niña, no hay peces. No hay peces, pero puede llegar a tirarse o que se escape el juguete y el juguete al agua. Y entonces él fallece. Si nos vamos al más impactante de todos, que de hecho está en el libro, uno de los más impactantes, para que veas cómo es la respuesta a todo esto o cómo debe responder un padre ante esta situación, es la historia de Pedro y Mario. La historia de Pedro y Mario es muy bestia, ¿no? La tuve que recopilar ahí porque un día Pedro me contacta por Instagram. Yo no lo conocía de nada. Y me dice, Miguel, yo soy profesor de educación física, utilizo tus vídeos para educar a mis alumnos, muchas gracias por lo que haces, tal. Un día te contaré mi historia. Y le dije, no, cuéntamela, tío. Yo lo recuperé rápido y dije, cuéntame tu historia. Y me dice, pues bueno, me encontré a mi hijo Mario flotando en la piscina. Era una comida, una cena de amigos que estaban ahí. Es lo típico en ese momento en el que tú estás con tu hijo o no ves a tu hijo, que a mí me pasa, ¿no? A los 10 segundos estás, ¿dónde está mi hija? Pues él le pasó, pero no sabemos el tiempo que habría pasado. Entonces, la piscina no estaba vallada, había una puerta de seguridad, no saben cómo pudo llevar, pero cuando Pedro llega a ver a su hijo Mario está flotando boca abajo, Pedro se tira y lo saca. Cuando lo saca fallecido. Entonces empieza con el protocolo porque él sí tenía ciertos conocimientos en primeros auxilios. Tenía conocimientos, sabía cómo iniciar unas ventilaciones de rescate primarias ante un bebé, que es primordial, ante un ahogado, porque la parada viene de un origen respiratorio. Cualquier ahogado, lo primero son 5 ventilaciones de rescate, luego lo vemos si quieres.
Entonces empezó con esto y empezó a hacer compresiones. Había una enfermera que pasó por la calle, que pasaba por el dúplex fuera, que escuchó los gritos desgarradores de la familia. Entonces entró dentro. Y Pedro, que es el padre, dijo: aquí hay un polideportivo cercano, necesito un desfibrilador. Algo como esto que está aquí. Y se fue al polideportivo, cogió su furgoneta, dejó a la enfermera haciendo las compresiones a su hijo, cogió el desfibrilador, llegó, se lo colocó, el desfibrilador pidió descarga, primera descarga, segunda descarga, no recupera, a los 20 minutos llega la ambulancia, comienzan a trabajar, a los 45 minutos, cuando ya Pedro está tirado en el césped diciendo que su hijo no sobrevivirá, de repente dicen que respira. Esa es la maniobra, respira. Por lo tanto, se lo llevan a la UCI, el niño tiene infecciones pulmonares, neumotórax, una isquemia cerebral severa, ciego, sordo, es brutal. Pero a partir de ese momento, 2 meses es lo que tarda la evolución en un milagro total en el que empieza a recuperarse, y actualmente Mario tiene 4 años, entró en el colegio, no tiene ninguna falta en el desarrollo del aprendizaje, es un niño perfecto, tiene una isquemia cerebral que se le ha quedado ahí en una parte del cerebro que no afecta a su desarrollo y es feliz con sus 6 años. No es ciego, ni sordo, ni nada. Ciego, ni sordo, lo recuperó todo. Es un auténtico milagro. Y si el otro día ves el momento para que lo visualices tú, ellos son de Córdoba y yo hice el show en Córdoba. Entonces contacté con ellos, tengo un buen contacto con ellos y le dije: Pedro, me gustaría que Mario hiciera una escena conmigo, la escena del desfibrilador. Entonces Mario hizo la escena del desfibrilador y yo normalmente pongo en un vídeo, después, en todas, pongo el vídeo, cuento esta historia y pongo el vídeo de cómo Mario dice: hacedlo porque el socorrismo salva vidas. Pues claro, la gente miraba la pantalla y miraba al niño, miraba la pantalla, miraba al niño y claro, sí. Es el mismo. Es el mismo niño y ya está aquí. Wow. Es muy bonito, tío. Estamos diciendo varias cosas ahora te lo contaré. Entonces vamos a ir recuperándolas porque si no se nos harán mucho. Sí. La muerte de cuna. Sí. Cuéntanos. La muerte de cuna. De hecho, hice un vídeo reciente porque, bueno, esta conversación no te la voy a leer porque es un poco... Yo entiendo que una madre es un poco privada y he recibido varias conversaciones de madres que han perdido a sus bebés. Entonces no encuentran la explicación y me preguntan a mí. O sea, me preguntan a mí intentando buscar una solución. Claro, yo no estoy ahí. Yo no sé qué ha pasado. Yo no sé quién te ha hecho. Yo sé que cuando hay una muerte de un bebé que les dan como inexplicables, pues normalmente tampoco se meten mucho en hacer autopsias, en buscar las causas, ¿sabes? Entonces, es como que los padres se quedan ahí, tío, para toda la vida diciendo: ¿qué pasó? ¿Lo asfixié yo sin querer? ¿El niño tenía realmente una malformación congénita de nacimiento que provocó esto? Entonces, para llegar a esto y para que los padres que nos escuchen sean capaces de intentar evitar esto, porque esto se puede evitar, porque hay un gran número de muertes de niños, de niños muy pequeños, menores de 1 año, sobre todo menores de 4 meses, que es donde está el mayor riesgo. En los 4 meses hay una causa que es la que llamamos esa síndrome de muerte súbita infantil o muerte de cuna. Se llama muerte de cuna porque ocurre en las cunas, ocurre en las camas colechos donde están los padres durmiendo con sus bebés, ¿vale? Es importante saber que la cuna tiene que estar totalmente vacía. O sea, el hecho de tener muñecos, de tener cojines, de tener un colchón muy mullido, el colchón tiene que ser duro y la sábana bien ajustada. ¿Y esto es por qué? Porque hay algunos niños, sobre todo prematuros, niños que nacen prematuros, que nacen con bajo peso, que nacen en partos múltiples, no tienen desarrollado todavía una parte del cerebro que es la que gestiona lo que es la respiración con el despertar. Entonces, si ese niño tú lo pones de lado, porque dicen: no, al niño hay que dormir boca abajo, boca arriba, ¿cómo hay que dormir el niño? Pues el niño tiene que dormir boca arriba, el bebé. Porque si duerme de lado se puede girar muy fácil, y si se puede girar y se queda boca abajo, y si el collón está muy movido se va a asfixiar y no sabe darse la vuelta él solo. Ese es el problema. Entonces, claro, estos niños que tienen esta falta de desarrollo, si están colapsados, no van a ser capaces de despertar y no va a escuchar nada el padre. Y cuando se despiertan, por eso es tan desgarrador, porque despierta la familia y se encuentran al bebé y el bebé no respira, el bebé no contesta. ¿Y cuánto tiempo llevaba? Ya no hay opción. Tenemos 8 minutos para intentar salvarle la vida. Y si en 8 minutos no va a ser. Te voy a contar un caso que es muy reciente, porque a nosotros nos avisan a las 6:40 de la mañana y nos avisan de un bebé que no respira en la calle, con una madre que lo está llevando por la calle y que no respira, lo que llama es un barrendero. Entonces, claro, nos alertamos, 6:40, de no olvidar ese momento, es 6:40, porque estaba yo durmiendo, estábamos de guardia. Salimos, llegamos al sitio y llegamos a la casa de los padres. Ella iba de su casa a la casa de los abuelos. Cuando yo me encuentro ahí al bebé, me encuentro al bebé acostado solo con un pañal, en un día de mucho frío. Y sí, estaba sin respirar. Empezamos a hacer protocolo de RCP en lactante y empezamos a trabajar con él. Luego llega una ambulancia medicalizada y estuvimos 1 hora trabajando con ese bebé y el bebé no sobrevivió. El bebé no sobrevivió. Tenemos ciertas dudas de realmente lo que pasó. Pero claro, puede existir ahí la muerte de cuna, pudo existir,
pero también tenemos una duda cuando la policía revisa ese domicilio y ve que es un domicilio que era un poco como chamizo, ¿no? La puerta con un candado, el niño estaba con poca ropa, no sabemos exactamente si pudo morir de hipotermia. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando yo toco al niño, al bebé, el pecho estaba caliente pero las extremidades frías. Entonces, claro, si el pecho estaba caliente no podía llevar mucho tiempo sin respirar. ¿Y qué te dice el protocolo de la hipotermia? La hipotermia es muy curioso. O sea, la hipotermia es, tío, que si tú te encuentras si una persona muere por hipotermia, es decir, por frío, la RCP tiene que continuarse las horas que hagan falta hasta que recupere la temperatura. O sea, hay un caso en España que bajaron cada 100 metros, cada minuto que hacían 2 minutos de RCP y 1 minuto de descenso. 2 minutos de RCP, un minuto de descenso. A esa persona que la tenían que evacuar de una montaña en Aragón, creo que fue en Aragón. Ajá. Pues esa persona 6 horas después recuperó la vida. Es sorprendente, pero las muertes por hipotermia, el tiempo de isquemia permisible del cerebro es muy corto en nuestro estado. Ahora mismo, si yo me muero aquí, Ajá. o sea, si tú no me recuperas o empiezas a hacer compresiones y llega rápido una ambulancia y me reaniman un desfibrilador rápido, como máximo 8 minutos. De hecho, recomiendan que a partir de los 10 minutos, si tú has presenciado la parada y no lo has tocado, que no lo hagas nada. Al personal luego que haga, pero un personal sanitario que sabe, si llega y 10 minutos presenciado, realmente ya porque si vas a sacarle, le vas a sacar un vegetal. Y eso también es un problema real. Aquí has dicho de un par de veces una cosa que me llama la atención, que es que tú usas el término fallecido, pero luego es gente que sobrevive. Entonces, explícame esto, porque para mí fallecido sería como que ya está, que no hay nada que hacer. Sí, date cuenta que nosotros tenemos en el momento de la muerte, hay un momento en el que en esos primeros minutos, eso es algo que te tenía que contar antes. En los primeros minutos de la parada cardíaca, nuestro corazón se para, pero muchas veces lo normal es que no se pare por completo en una línea de asistolia. O sea, tú dejas de respirar, pero tu corazón está haciendo esto. ¿Vale? Esto quiere decir que está fibrilando. Se llama fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un ritmo desordenado en el que indica que tu cuerpo ya no tiene vida. O sea, pronto va a dejar de hacer esto y se va a quedar en una línea recta en el que ya no hay movilidad en el corazón. Pero es que por eso te digo que en esos minutos, en esos primeros minutos, cuando el corazón está haciendo esto, es cuando urgentemente necesitamos un desfibrilador o esas compresiones de calidad hasta que llegue el desfibrilador, porque cuando lo reseteemos, ¡boom!, cuando le pegamos a descarga, es muy probable que el corazón vuelva a funcionar y entonces vuelve a la vida. Y ahí es donde se dan esas experiencias cercanas a la muerte, que no sé si habrás oído hablar de las ECMs. Gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte, sí, en el que ha vivido y ha visto a un familiar que le ha dicho que voy a cruzar para allá, que todavía no es tu momento, que no sé qué. El otro día salió una chica contando su historia, o el doctor Manuel Sanz Segarra, que habla mucho de las experiencias cercanas a la muerte. Sí. Y es en ese momento cuando realmente son minutos en los que pueden estar en ese momento de placer extremo porque están ya fallecidos, pero si les reseteas, ese corazón puede volver a funcionar, puede volver a latir, entonces recuperan la vida, recuperan y abren los ojos, tío. O sea, son capaces de abrir los ojos, es brutal. Abren los ojos, incluso algunos se quieren volver a jugar al fútbol, como uno que tuvimos, ¿no? ¿Qué dices? ¿Que lo reanimasteis y dijo, claro, tú tranquilo, segunda parte, sí. Tú tranquilo que ha sido un mareo, no te levantes, él solo se quería levantar. ¿Qué ha pasado? Y estuvimos 10-12 minutos de RCP en un campo de fútbol, era un extranjero, un tío inglés, que luego fueron muchos agradecimientos porque vinieron al centro de seguridad, la hermana nos mandó una... Pero claro, también le detectaron un problema en el corazón y que le provocó esa arritmia maligna en deporte, haciendo deporte, que normalmente ocurren ahí, tío, cuando esas arritmias malignas ocurren cuando estás forzando mucho la bomba cardíaca. Pues fíjate tú que ese hombre despertó de tal manera que muchas veces no te despiertas y recuperan la conciencia o te rechazan la mascarilla laringea o la cánula orofaringea, la rechazan, que tú ves que hacen esto y se la quitas y dices, ya está vivo, tío. Pero no recupera la conciencia, pero está vivo, ya respira por sí solo. Sí. Pero otros es que se despiertan así, ¿no? Como Eriksen, el futbolista, ese cayó fulminado, nadie lo atendía porque no había conocimiento, lo dejaron 2 minutos boca abajo. Nadie le daba la vuelta hasta que llegaron los médicos y los médicos aún estaban ahí pendientes, es decir, no sé, porque está boqueando, que esto es lo que te quería contar, porque se mueve la boca. Ajá, eso es lo que te quería contar. Entonces, claro, no le daban la vuelta y no le daban la vuelta hasta que dijeron, joder, hay que darle la vuelta, vamos, mira el pecho que no respira y comienza a hacer compresiones, le coloco rápido el desfibrilador y esa fue su salvación. Solo faltó una descarga para que Eriksen recuperara y si lo ves saliendo del campo ya salía así. Ya salía de pie, se lo llevaron al hospital, pero él quería seguir. Claro, aquí hay una cosa, vino hace ya bastante tiempo un cómico que se llama Tian Lara, que él estuvo trabajando en ambulancias, y me decía que para él había una cosa cuando llegabas a un lugar y veías a una persona inconsciente, que
que tienes que estar preparado porque depende del momento en el que hayas sido. Por ejemplo, alguien inconsciente en una pelea, ¿no? O no sé qué. Sí. Y dice, claro, tú no sabes si esa persona es un buen tipo, un cabrón, alguien que está que se ha quedado así, enfadado y viene con eso tal. Él lo llamaba el hijo de puta latente. Dice, porque quizás es un hijo de puta latente y tú no lo sabes. Quizás te encuentras con alguien que te quiere pegar cuando lo reanimas. ¿Te tocó alguno de estos? Sí. Y no que te quiera pegar, pero sí te quiere engañar. Ajá. Sí te quieren engañar. Eso se llama el desmayo fingido y nosotros tenemos una técnica para poder saber si realmente es fingido o no. Sí. Pero ¿sabes lo que quiere este tipo de gente? O sea, este tipo de gente... Yo hice un vídeo sobre esto porque en algún momento le llamaron en televisión, salió un informativo que me llamaron para hablar sobre esto, además. Le llamaban el gastrojeta. El gastrojeta. El gastrojeta era un tío que iba por los restaurantes, pedía comida, pum, 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 y cuando ya comía se hacía el desmayado, entonces la ambulancia le llevaba y se le llevaba. ¿Qué dices? Sí, y no pagaba nunca. No pagaba, hasta que ya, tío, le pillas, ¿no? Porque si tú llegas, nosotros normalmente nos pasa esto con conocidos, o sea, ya gentes que están muy enganchadas a cualquier sustancia o al alcohol y tal, y son reincidentes. Entonces yo llego ya y hay una técnica que no falla, o sea, que no suele fallar. Está inconsciente, incluso hay algunos que los estímulos dolorosos los aguantan bien, ¿eh? Que tú les metes el nudillo aquí o el lóbulo de la oreja o aquí en la sien, hay momentos de apriete o aquí por encima de la clavícula o subclavicular, tú aprietas ahí, es un dolor, joder, que te hace saltar. O algunos lo aguantan. Entonces simplemente, mira, es porque es un acto reflejo que tenemos nosotros, le coges la mano directamente, se la pones encima de la cara, tú pruebas la mano y haces así, ¡pam! Y la mano la tira, ¿va? Le coges la mano de nuevo y la vas a soltar. Pero llegará un momento en que poco a poco se la vas llevando hacia la cara. Y si está inconsciente de verdad, la mano al dejarla caer le va a golpear en la cara. Y vas a ver cómo, pruébalo de alguna vez si te toca, en el que hacen así y evitan darse ellos mismos en la cara. Vale. Lo van a evitar. Ese no está inconsciente. Ese sabe lo que hay. Ostras. Claro, es que es esto. Te tienes que encontrar con un montón de cosas de estos, ¿no? De casos que parece más una urgencia porque te llaman y a veces es en plan de, vale, es alguien que está tirándose al pisto para salir de una situación. Sí, hay mucho, ¿eh? Hay mucho. De hecho, esta gente lo que quiere, porque ya los conocemos, ¿no? Entonces lo que normalmente quieren es desayunar, comer y cenar en el hospital. O sea, estar calientes allí, comer y cenar en el hospital. Yo lo entiendo, digo, una persona indigente, ¿qué tal? No son indigentes, porque la gente, cuando hice el vídeo, me acuerdo que mucha gente decía, ay, pero que son personas que lo necesitan y tal. Te aseguro que hay que intentar hacerlo de otra manera, porque el hospital no está para personas que necesitan comer, desayunar y cenar en un hospital, sino para gente que realmente lo necesite, y date cuenta que estás ocupando un box de una persona que puede entrar ahora de verdad, revestir gravedad, y estás ocupando un box de un hospital para algo que realmente no es necesario. Entonces se puede hacer de otra manera. Siento que parte del público que te ves es público bastante joven. Quería aprovechar también que estás aquí para hablar de una cosa que además veo que se está potenciando en ciertos lugares por la comunicación que tenemos en redes, por el tipo de hombre que se te vende a veces que tienes que ser, que es el tema de las peleas. Y cómo de mal puede terminar una pelea en la puerta de una discoteca en la que no hay armas. No sé si te has encontrado algún caso en plan de que gente de puñetazos ha acabado bastante mal. Porque es que creo que parece que nos estamos pegando para mostrar tal, pero la gente no cae en cuenta de lo complicado, cómo puedes matar a alguien sin darte cuenta de que estás haciendo eso. Sí, es realmente peligroso. Estamos hablando de que son traumatismos, algunos traumatismos severos, graves, lo que pueden provocar. Tú date cuenta que nosotros identificamos un TC grave con diversos síntomas, ¿no? Sobre todo cuando una persona cae al piso directamente por un puñetazo y cae inconsciente, ha tenido una conmoción cerebral, ya tiene que ser estudiada. Aunque de repente se despierte y vaya bien, ¿no? Como estos luchadores del MMA o cualquier cosa, esos sufren un noqueo brutal, pero ese noqueo tiene que ser estudiado, porque no sabemos hasta qué punto puede haber afectado o puede haber tenido algún daño. Pero sí hay otros daños que pueden ser más severos en los que podemos ver brutalidades, ¿no? Como puede ser la decorticación, que es cuando se quedan... Si tú ves una persona que le han pegado un puñetazo y lo que hace es estirarse por completo, se estira y hace esto con las piernas, decorticación, ¿vale? Esto, descerebración y decorticación. Es descerebración, es decir, lo que hacen es... Hay un daño cerebral severo, ya por lo tanto, y es muy probable, y algunos ya no se salvan. O sea, probablemente, hace ya tiempo, tuvimos un ciclista que no llevaba casco, era un hombre que era deportista, además lo conocían allí en el pueblo, y tío, hay los carriles bici que llevan como unos peraltes muy fuertes para delimitarlo, como unos pivotes muy gordos. Al final los quitaron. Pues con eso pegó en la rueda, cayó al suelo. Cuando llegamos nosotros había una hemorragia, probablemente sea una hemorragia cerebral, que es la que provoca esto. Esta hemorragia cerebral, cuando tú pegas un puñetazo a alguien, si se produce el hematoma y hay una hemorragia cerebral, esas personas pueden morir por herniación, se llama. Es la herniación, quiere decir que, claro, hay un sangrado ahí dentro, por eso es tan urgente, eso no hay ni que inmovilizarlo. Eso rápidamente necesita un quirófano, rápidamente necesita un drenado.
porque llegará un momento en que la sangre empieza a invadir toda la cavidad del cerebro y lo que hace es, como no hay salida prácticamente, igual sale una fractura de cráneo y sale por el oído o por la nariz, ¿vale? O esos ojos de mapache, pero que salen con más retardo. Eso lo que hace es aplastar. Al final, ese líquido, esa sangre, lo que hace es aplastar y hasta que aplasta el tronco encefálico, que es el que lleva las funciones de corazón y respiración. Entonces, ¡pum!, sufre la parada cardíaca. Claro. Y así se mueren. Entonces, claro, un golpe, una conmoción cerebral, estas peleas que vemos, yo veo barbaridades, ¿no? Luego hay zonas también muy peligrosas, como son todas estas zonas de aquí, zona de la nariz, que son súper peligrosas, que un simple puñetazo podría acabar con tu vida. Y ahí vienen luego las hemorragias, tío. Las hemorragias, que ahí vemos hemorragias, que tú puedes ver hemorragias presentes, que son las realmente agresivas, ¿no? Porque, claro, no hay gente formada en tratar una hemorragia. El apuñalamiento, cualquier corte con un cristal. Es que el otro día tuvimos un corte de un cristal que es que no había forma de controlar ese sangrado. Y era un punzón donde no puedes rellenar ni empaquetar la herida, donde no podías ni meter los dedos. Un corte fino que salía a chorro porque le pilló arteria y no había forma de salir y tuvimos que poner un torniquete. Y una vez colocado el torniquete, ¡pum!, grifo cerrado y le salvas la vida antes de que entre en shock, que es lo más importante. Pero tú fíjate, los traumas, a mí me encanta el trauma, ¿eh? Me encanta estudiar sobre trauma y ver los diferentes tipos de trauma y cómo realmente la gente muere por una hemorragia, cuánto tiempo tarda en desangrarse, cuáles son las principales causas de muerte, ¿no? Porque hablamos de, oye, dices, sí, hay principales causas y está como la hemorragia como muy, muy atrás, como que nadie nos educa en eso. Y en Estados Unidos, si te das cuenta, te voy a contar una anécdota, algo interesante, que no sé si la habrás visto. Mira, ocurre en la masacre de Sandy Hook, no sé si te suena. Lo del colegio este, ¿no? Mira, te suena. Sí, el colegio, sí. Pues ese era Adam Lanza, era un chaval de 17, 18 años que elimina a su madre en casa y coge 5 armas que tenían allí en un armero. Se coge el coche de la madre y se va a la escuela, a Sandy Hook. Sí. Allí entra y aniquila todo lo que ve. Y eran 20 niños y 6 profesores. Todos mueren por hemorragias, todos. Y había más gente, ¿eh? Pero lo que le da tiempo es a eso, a hacer eso. Entonces, claro, ahí se reúne el consenso Hartford y dicen, oye, pero si este niño ha podido matar a todo esto por hemorragias, hay que educar a la sociedad porque probablemente se podían haber salvado. Y lo que hacen allí en América es crear este consenso, se reúnen y dicen, vamos a dar un plan de formación a toda la sociedad americana. Y crean el Stop the Bleed, que es el control de sangrado, que en España ya va poco a poco, pero aún no se conoce. Igual tú no le habías oído hablar. La verdad que no. Stop the Bleed, control de sangrado. Sí. Pues fíjate, entonces crean eso, se forma la gente en control de sangrado y 3 meses después, esto ocurre en diciembre, creo que fue en abril, esto ocurre en diciembre, creo, y en abril ocurre la maratón de Boston. ¿Te acuerdas de la maratón de Boston? Los hermanos Sanayet ponen 2 explosivos con bombas llenas de... Con metralla, ¿no? Eran metralla, tuercas, tornillos, de todo. Eso va cayendo, boom, 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 y prácticamente allí eran todo hemorragias. Bueno, pues ahí se ve cómo las policías, se ve cómo toda la organización de las carreras, la gente, el público, entraba a las tiendas intentando coger ropa para hacer para la compresión directa, para hacer torniquetes como podían, improvisar lo que podían, y 263 heridos, solo 3 fallecidos. Entonces ahí se ve la brutalidad de lo que hace el concienciar y el enseñar y formar, que es lo que hemos hablado antes con las paradas cardíacas. Si enseñamos, tío, soporte vital y control de sangrado, vamos a mejorar la vida de muchas personas. Vamos a hablar de tu libro, que lo tenemos aquí, ya que estamos haciendo referencia a él, que básicamente, sencillo, salvar vidas. La portada a ti, para que se te reconozca, que como tienes la cara visible, pues si veis este libro sabéis que es el de Miguel. Sí. Lo que me sorprende y me gusta de esto es que en comparación con un manual de primeros auxilios, como el que yo haya podido ver en la Cruz Roja, donde se te da la información de qué hacer, me gusta esto de acompañarlo de casos reales y explicar casuísticas reales desde tu experiencia, porque muchas veces esos manuales caen en que es un manual de aplicación, claro, pero no hay un contexto, que el contexto además te ayuda a tener un montón más de información. No sé si lo planteaste así por esto. Sí, totalmente, pero es que esto lo he ido aprendiendo a medida que estoy en redes sociales, porque al final te das cuenta de que hablando de casos reales llegas muchísimo más. Entonces la gente lo va a entender mucho mejor. Y el secreto creo que era en explicarlo, porque tú estás leyéndote el manual de los 80 de Cruz Roja y es que acabas hasta los huevos. O sea, acabas hasta los huevos diciendo siempre lo mismo y poco actualizado. Te lo confirmo. Y de manera súper índice y súper aburrido. Entonces, es lo mismo. O sea, al final tú tienes que enseñar algo de una manera didáctica. De una manera, yo dije, si yo llego a un niño de 6 años, ese niño lo va a entender, ya está. Lo entiende una mujer de 90.
Y eso era lo ideal, que lo pudiera entender todo el mundo. Entonces, si lo explicas de esa manera, y ahí está, en el libro es que, y que no sea un tostón. O sea, 106 casos en 200 páginas, pero de qué manera que en cada caso tengas media página de explicación y luego un código QR que te redirige a un vídeo explicado. Eso y ahí ya, pues los chavales, lo que sea, tú lo puedes entrenar, lo puedes visualizar y se te va a grabar muchísimo más, ¿no? Entonces, yo creo que era la mejor manera de hacerlo. Y al final esto era porque me preguntaban muchísimo y me decían, oye, Miguel, ¿y cómo trato las convulsiones de mi hijo? El atragantamiento de un bebé. Y yo al principio, sí, estaba todo el día liado, pasándoles, pero luego ya cuando empezaron digo, no, pues cómprate el libro porque al final en un índice tienes todo ahí. Entonces tienes todos los casos y de verdad, de una manera pues lo más sencilla posible, tal y como estoy hablando yo hoy aquí, pues eso está ahí escrito para que todo el mundo lo pueda aprender, todo lo pueda entender y puedan salvarle la vida a su padre, a su madre, a su hermano, al que tengan al lado, tío. Esto, ahora vamos a seguir hablando de más casos, pero quiero saber un poco más de cómo entras tú a ponerte a hacer vídeos en YouTube y ¿por qué empieza esto? ¿Qué es lo que te lleva? Mira, yo realmente no estaba en mi mente, esto surge. Pero surge porque yo soy montañero y yo empiezo a documentar los viajes que hago viajando en autocaravana con mi mujer y escalando, haciendo alpinismo. Entonces empiezo a documentar eso y tenía una comunidad de 10.000, 15.000 seguidores. Y dije, bueno, pues tengo mi comunidad y estuve 2 o 3 años haciendo esto. Y llega un momento en el que digo, joder, pero si es que yo trabajo en esto. Digo, voy a ver primeros auxilios en montaña. Y hice un vídeo, por casualidad, de cómo hacer un cabestrillo con 2 buff, la típica braga esta del deportista. Y lo hago con una sola mano, ¿vale? Tú tienes la mano rota esta, y con una sola mano haces un nudo de alondra aquí con las 2 bragas, te metes una braga, le metes la otra y haces así, te metes en el brazo y te sirve para controlar si te has roto, bueno, imagínate, el cúbito del radio y llega hasta el codo, o si te has roto también muñeca y entonces llevarlo todo recto, pum. Entonces se hizo viral. No se hizo viral, en vez de 200 likes, tuvo 2.000. O sea, llegó a mucha gente. Entonces dije, bueno, pues parece que a la gente le gusta esto, voy a seguir. Y la garrapata fue la hostia. La garrapata, cómo quitarte una garrapata, en YouTube no sé si lleva 120 millones de visitas. Y era un vídeo traquero que si lo ves ahora, que son mis primeros vídeos. Y yo me veo ahora en ese vídeo y digo, madre mía, tío. Pero fue... Hace 3 años tampoco, hace mucho, ¿no? Hace 3 años, no hace mucho, pero claro, empiezas y vas progresando, ¿no? En esto. Yo recuerdo estar de guardia. No tenía ni previsto subir ese vídeo porque YouTube no... Yo estaba con Instagram y tal, y YouTube lo tenía ahí, pero no funcionaba. O sea, ya todo lo has medido YouTube al principio, es muy difícil. Sí. Y dije, ven, era tarde y me iba a acostar y estando de guardia, dije, boom, lo subo. Lo subí, ese vídeo, y a la mañana siguiente tenía 3 millones de reproducciones. Claro. Por la noche. O sea, toda Latinoamérica estaba viendo ese vídeo. Claro, exacto. Y cuando me despierto digo, hostia, 25.000 seguidores en YouTube, de 2.000, 25.000. A partir de ahí empezó a viralizar todo mi canal, todos mis shorts anteriores, y así fue como explota. Entonces, a partir de ahí, pues lo que he ido haciendo ha sido redirigirme y aprender mucho sobre esto. Y estudiar mucho sobre esto también, porque al final tienes que estudiar un poco, cuando ya estás dentro, estudias y dices, joder, ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Y empiezas a aprender que aquí no hay un algoritmo. O sea, lo que realmente hay eres tú y lo que tú haces, ¿no? Y cómo lo produces y cómo lo publicas. Porque me he dado cuenta de que no tengo que hacer el mismo... Yo no hago el mismo contenido, por ejemplo, en YouTube. Sí, en YouTube hago todo el contenido, pero hay parte del contenido de YouTube que no subo a otras plataformas porque no funciona. Porque realmente es más como la audiencia, ¿no? La audiencia de YouTube es más joven. Por lo tanto, me funcionan no solamente situaciones de emergencia, sino curiosidades, algunas cosas más. Me gustan mucho los animales y me echo peligros, animales venenosos, cosas tóxicas. Todo eso va muy bien, me gusta a mí, pero sé que en otros canales no es tan relevante. Entonces, es más dedicado el salvar vidas, primeros auxilios, Facebook y YouTube, que es realmente quien tengo un público más mayor. Perdón, Facebook y Instagram sí. Y YouTube y TikTok es un poco diferente. No, pero me imagino que la gente está tan joven que viene, vendrán más de TikTok, ¿no? De por ahí. YouTube. ¿De YouTube? YouTube. Ostras. Yo pregunto, además, yo siempre, cuando vienen a hacerse la foto o a la firma del libro y tal, siempre les pregunto de dónde ven los vídeos. El mayor porcentaje es YouTube, también es donde tengo la comunidad más grande. Claro. Pero el mayor porcentaje de niños está en YouTube. Qué loco. Y dentro de esto me imagino que también tú vas viendo cuál es la manera más efectiva para transmitir una información. O sea, porque lo que veo también en tus vídeos es... Y por lo que me imagino que tus shows funcionan, pues la forma que tienes de explicar, aparte de que es concisa y muy directa, metes un poquito de coña en alguna cosa, sí. Haces que sea entretenido y aparte que es dinámico, que cada segundo estás aprendiendo una cosa diferente. ¿Esto te costó llegar a eso? ¿Había más paja al principio? ¿Luego lo aprendiste o directamente así? No, cuando creo el show,
lo creo yo. Y luego cuando ya me coge la productora, Sí. tengo la ayuda de un director de teatro para lo que es enlazarlo bien todo. Pero todas las ideas las tenía yo ya cogidas. Ujú. Y las ideas, es que es como lo que estamos hablando hoy. Al final aprendes mucho, tú no puedes ponerte una imagen ahí a hablar, bla, 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 al final el tío se cansa y se va, ¿no? Entonces Ujú. he aprendido mucho a cómo grabar, cómo captar la atención de la gente. Al final yo creo que mi forma de hablar es captar la atención de la gente Ujú. al explicarlo, pero luego a la gente quiere ver diferentes puntos de vista, diferentes imágenes, explicárselo todo muy detallado. O sea, si tú hablas de que este niño se ha comido unas lentejas y le ha hecho una reacción alérgica porque las legumbres, porque los cacahuetes son legumbres, que la gente no lo sabe, pues hay que mostrar la legumbre y hay que mostrar el cacahuete. Claro. Porque, tío, eso anima muchísimo más a la gente, retiene mucho más a la gente. No es lo mismo hablarlo que poder actuarlo, ¿no? Ujú. Entonces sí tengo ahora mismo un proyecto en el que me gustaría, además de esto que estábamos hablando, ¿no? Del dinamismo, de por qué funciona esto. Pues lo has dicho tú, ¿no? Hay rapidez, hay mucho contenido, de hecho a veces se me va el tiempo. Porque no soy capaz de controlar tantas cosas. Claro, a veces me dicen desde arriba, Miguel, si es que podemos hacer dos. Claro. Guárdatelo. Pero al final es que como que quiero dar toda la información, quiero plantear todas las partes de humor que realmente no las tengo trabajadas, simplemente salen. Ujú. Y es muy guay, tío, como hay algunas que están trabajadas, pero otras salen. Improviso mucho, juego con el público. Es un 80% de intervención del público conmigo. O sea, la gente está en el escenario todo el rato. Ujú. Entonces, me ayuda mucho a visualizarlo. La gente, el hecho de que vean a una persona que se lo están haciendo no es lo mismo que tú lo estés explicando o que se esté en un vídeo, ¿no? Esa presencia ahí, pues vas aprendiendo muchísimas cosas, tío. O sea, has dicho desde arriba, ¿quién es desde arriba? ¿Qué equipo tienes o cómo? Bueno, tengo un equipo, es un equipo pequeño, pero sí tengo una productora, que es la productora Ninona, no sé si la Sí, conoces. claro, los conozco. Ninona Producciones, que Hacen comedia, ¿no? Ellos, es todo pues, comedia. O sea, sí. Juan Dávila, Ángel Martín, el comandante Lara, Eso es. pues todos ellos están ahí. Y yo cuando se lo presenté a Bilio, que es el director, pues dijo, me gusta lo que veo. O sea, cuando vio lo que yo le presenté, lo que quería hacer, lo veo. Y de hecho ese año no tenían previsto coger a nadie más. Y dijo, vamos a llevarlo y ha confiado en ello. Y entonces desde arriba me dicen, que hablamos desde arriba, Sí. son ellos, me dicen, Miguel, igual, guarda, tío, guarda, no hace falta que hagas hora 50, ¿sabes? Ujú. Guarda, baja 1 hora y media y el público sale con tal y cual. Claro, pero es que yo veo al público y veo al público así, ¿sabes? Mantenido. Y niños que están así durante la 1 hora y media, 1 hora 50 y no se han movido, o luego vienen y me dicen sus padres, este que es muy inquieto ha estado todo el rato con los ojos ahí puestos. Porque hago continuamente cosas que atraen no solo a un niño, sino también a un viejo, a un anciano. Claro, exactamente. Pero me imagino que a nivel de contenido debes tener una lista infinita de cosas y cómo les das prioridad para decir, pues ahora hago esta o esta, por lo que te pregunta la gente o por cómo decides. ¿Qué vas No, yo sacando? este lo decidí hacer en este sí vi lo más viral que pudo ser en redes sociales, ha sido como una prueba, era como un test, ¿no? Ujú. Lo más viral lo he reproducido, hacerlo realidad dentro de un escenario. Vale. Entonces ahí sí puedo haber visto eso. Pero no sé, tío, yo al final creo que cualquier reel que haya tenido algo de éxito, entre comillas, bueno, prácticamente todos llegan a millones cada día, Sí, ¿vale? totalmente. Prácticamente todos. Pero sé que dentro del escenario y jugando con la gente, es que va a funcionar. Sé que va a ir bien. O sea que se puede acabar salvar vidas, que probablemente sea este año, igual el año que viene, lo que es salvar vidas, como este era el primero, como este libro, que es salvar vidas, que al final era lo que yo quiero divulgar, lo que yo quiero enseñar, y es que es un aprendizaje de 1 hora y 40, hora y 50, donde realmente sales diciendo, hostia, es que esto no me lo habían explicado a nadie, nada, tío. Y ahora lo sé y te despierta, porque toda esta información o la que yo te estoy contando hoy aquí o a la gente, si esto luego no salen y lo entrenan en algún sitio, lo van a perder en unos días. Entonces lo importante de esto es entrenarlo luego. Pero sí nos estamos dando cuenta que el hecho solo de poder mostrarlo, de poder enseñar un vídeo de un solo reel, ese solo reel está salvando vidas. Y ahí están los comentarios de la gente cada día. O sea, cada día, ¿eh? Claro. Cada día. Bueno, aparte de estar salvando vidas con los vídeos, tu trabajo sigue siendo estar ahí atendiendo a situaciones de emergencia. ¿Tenéis algún tipo de formación o de apoyo psicológico para poder hacer vuestro trabajo, la gente que os dedicáis a las emergencias? Es muy buena pregunta, tío, porque realmente nunca hemos tenido, sí formación sí, tenemos apoyo psicológico en situaciones de emergencia.
como si fuera una asignatura, es un pequeño monográfico, no es muy largo, es un monográfico donde te preparas, pero lo que realmente ese monográfico llega cuando tú ya has tenido no sé cuántas muertes detrás, suicidios, que tienes que acompañar a las familias, que tienes que darle la noticia de la muerte de su hija en un accidente de tráfico junto con la Guardia Civil o detrás de eso. Entonces, es que lo vas aprendiendo. Vas aprendiendo a hacer como el trato al paciente a medida que vas trabajando en esto. Entonces, no hay nada escrito. De hecho, en el técnico en emergencias sanitarias como tal, este curso que ahora mismo es con el que se trabaja con ese título, pues sí hay una asignatura que se llama apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Pero sí lo considero muy importante, sobre todo cuando tienes estas muertes o que al final tú te vas acostumbrando a medida que trabajas. Pero sé que para el externo, para la persona que, por ejemplo, tú, que igual no lo has vivido o no has visto un cadáver en tu vida, una persona fallecida, pues es como muy chocante, ¿no? Todo esto se queda y se queda y se queda. El problema que me pasaba al principio era que se quedaba y por la noche estabas como varios días pensando que podía haber hecho algo más, podía no haber hecho, que lo hice bien, ¿sabes? Como que no es solamente el ego, es como decir, oye, realmente actué como debería y esa persona ahora podría estar viva en vez de estar muerta. Entonces son cosas que tal. Y luego el apoyo, como el apoyo psicológico como tal, cuando tienes que vivir estas situaciones de dar una noticia de... Normalmente cuando damos la noticia vamos con Guardia Civil, que es el que da la noticia, y nosotros hacemos el apoyo psicológico. Si hay un accidentado, ¿no?, en el pueblo, una chica que ha tenido un accidente de tráfico y no se le reconocía porque fue calcinado entonces tuvimos que entrar a la casa con la Guardia Civil da la noticia y nosotros apoyar a esa familia. Claro, si ves el momento, pues es duro. Tú imagínate hablar de esto, ¿no? Claro. Entonces es duro. O como hablamos de los suicidios, que claro, nosotros pensamos que los suicidios están muy alejados, pero es que la primera causa de muerte en España hablamos que son las enfermedades cardiovasculares, junto con el cáncer, que cada vez se iguala más. Pero la segunda causa de muerte, o la tercera causa de muerte son los suicidios. Tercera causa de muerte, suicidios. Entonces, la cuarta es el atragantamiento. O sea, tú fíjate. Hay más que atragantamientos. Hay más suicidios cada hora y media. Probablemente en el tiempo que estamos hablando aquí ya se haya suicidado alguien. Wow. En España. Es muy probable, seguro. Esto es lo que dice la media, ¿vale? Lo que dice la estadística. Entonces, mira, de hecho, te voy a leer algo que recibí ayer para que veas. O sea, la gente realmente me habla a mí, me pregunta sobre esto cuando yo no soy quien para hablar sobre esto a nadie, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Pero la gente empieza a confiar tanto en ti, que te ven ahí, te ven y confían en ti, ¿no? Entonces te dice, hola Miguel, te escribo para pedirte un consejo. Llevo desde segundo de la ESO con bastante sentimiento de soledad. Estoy depresivo y teniendo pensamientos de vez en cuando relacionados con quitarme la vida. A punto de acabar llorando. Al principio pensé que era normal, que en el fondo a todo el mundo le pasaba igual y seguía para adelante, pero con el paso del tiempo me di cuenta que esto no era así y que realmente tengo un problema. Actualmente estoy en segundo de bachiller y la cosa no mejora. Este año estoy sintiendo más solo que nunca, en clase me siento solo y creo que no he hablado con prácticamente ningún compañero en todo lo que llevo de curso. Solo con 3 o 4. Soy consciente de que quería hacer yo el esfuerzo para hablar con ellos, integrarme en la clase, pero entre que estoy de bajón y me cuesta socializar, se me hace todo muy difícil. Tengo la esperanza de que cuando pase la universidad conozca a esta gente nueva y pueda al fin tener un grupo de amigos. O sea, es una persona joven, como muchísimas ahora mismo, muchísimas ahora mismo en este momento, en España y en el mundo, en el que se siente, está en una depresión y ha tenido ya algunos pensamientos de querer quitarse la vida. Entonces, si ya tienes unos pensamientos de que te quitas la vida, necesitas ayuda profesional. Sí o sí. O sea, necesitas ayuda profesional. No quiere dar el paso, probablemente esto no se lo haya contado a nadie, este chaval. Claro. No se lo haya contado a nadie y me lo cuenta a mí, pues porque al final somos como, bueno, está como muy alejado, cercano, pero muy alejado. ¿No? Crea una confianza en tu persona y en lo que sigue, en la forma en la que habla, que explica las cosas, en cómo, claro. Sí, eso es. Entonces yo le contesto y le di un consejo y dijo que lo va a tomar, pues sería importante y tal, y lo importante que es la vida, tío. Es que tenemos que disfrutarla, todos tenemos algo escondido ahí que podemos desarrollar. Y os digo en serio, o sea, hay talentos que nosotros no conocemos de nosotros, yo no conocía, de cosas que me han ido haciendo, que lo he hecho, o sea, lo he descubierto a raíz de que la gente me lo ha dicho, no porque yo lo supiera. O sea, esto es al final un poco como te das cuenta de diferentes talentos y a los 40. O sea, claro. Yo vivía mi vida tranquilo y tal, y esto al final no es tan tranquilo ya. ¿Nos quieres compartir qué consejo le diste o prefieres que dé algo? Te puedo leer el consejo. Vale, por saber. Mira, yo le dije, todos hemos sentido vacío en algún momento, pero son temporadas de la vida. Los compañeros de ahora, en 2 años, ya no serán los mismos. Si tú cambias, no tengas miedo al cambio.
Haz lo que te haga disfrutar. Te recomiendo totalmente ir a un orientador profesional como un psicólogo o psiquiatra que te va a ayudar mucho. No tiene por qué ser un tabú. Ellos te entenderán y te ayudarán. La vida es lo más maravilloso que tenemos. Disfruta cada momento y crea caminos que te motiven. Un abrazo. Eso le dije. Aquí hay una cosa, esto lo leí en... No sé si te suena el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, que es un psicólogo en un campo de concentración. Le pasó de verdad. Estuvo ahí y el tipo te analiza las personas dentro del campo de concentración y luego algunos de ellos se convirtieron en sus pacientes y tuvieron seguimiento posterior. Y es que me viene bien por lo que estoy diciendo. Él veía que quien había encontrado un propósito aún dentro de ese campo, pues yo soy el que va a buscar a todo el mundo y preguntarle por sus familias y lo que recuerdan para hacer una especie de diario conjunto. El que, ¿sabes? Como el que iba buscando qué hacer, cuál era su propósito en ese lugar, Claro. que era terrible, son los que luego mejor recuperaban cuando habían salido, porque habían creado una narrativa de cuál es mi lugar aquí en esto. Y creo que a veces nos pasa que perdemos esto. Lo perdemos o no lo hemos encontrado. Y cuando eres chaval, cuando eres joven y con el bombardeo de información y de propósitos y de conceptos de éxito ajeno que hay, yo creo que es muy fácil, quedarte perdido en ese océano, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay mucha gente así. Hay mucha. Él me contesta y me dice, gracias, tío. Lo tendré muy en cuenta y me plantearé seriamente lo del psicólogo. Aunque sea probarlo. Tiene mucho miedo a eso, yo creo. Todavía tiene mucho miedo porque cuando somos jóvenes tenemos mucho miedo a eso. Pero si no hay mejor cosa que te ayuden profesional a gestionar. O sea, realmente ayudan, tío. Claro. Entonces, esa fue mi recomendación. Yo, en mi parte de apoyo psicológico también lo preguntaba hacia vosotros, los profesionales, porque, vale, tú dices, te vas acostumbrando a ver ciertas cosas, etcétera, pero ese ir acostumbrándote puede ser de muchas maneras diferentes. Puedes reprimirlo hasta que un día te sale una vena y se te va la pelota. Puede ser que acabes en una depresión tú mismo de no haber gestionado estas cosas. ¿Tenéis algún tipo de apoyo por este lado o se os aconseja que tengáis algún tipo de apoyo psicológico? A ver, siempre se aconseja tener apoyo psicológico. Pero si te digo la verdad, como te he dicho, en los 18 años que llevo subido en una ambulancia, nunca, y no quiere decir que no lo haya necesitado, ¿vale? Pero nunca se nos ha dado el caso. Es como que nosotros somos 24 en el equipo y somos 24 que llevan toda la vida ahí. O sea, llevan desde los 16 años que empezaron con Cruz Roja de voluntarios y llevan viviendo esto desde niños. O sea, tú date cuenta que en ese momento estaban viendo accidentes de tráfico. Antes veíamos accidentes de tráfico brutales. O sea, antes era brutal lo que veíamos. Y la preparación era justísima. O sea, llegábamos, cargábamos la carne y al hospital, ¿sabes? Ahora trabajamos con ellos, ya sabemos qué hacer, porque se actualiza todo, porque ahora realmente nos enseñan cómo tienen que actuar. Pero date cuenta que todos nosotros hemos visto cosas muy desagradables y nunca hemos recibido ningún tipo de ayuda psicológica. Ni se nos ha ofrecido. O sea, realmente no... Dentro de nuestros servicios no hay un gabinete dedicado a un apoyo psicológico. Sí hay gente más especialista en apoyo psicológico. De hecho, uno de nuestros compañeros es el ERIE de Cruz Roja, el apoyo psicológico, el que va estuvo en el 11M, él va y coordina parte de apoyo psicológico. Y él va a todas las emergencias que ocurran dentro de la región también de Murcia. Oye, que ha pasado esto, ha matado a no sé quién, pues va a hablar con los familiares, tal. Tenemos un tío ahí que controla el apoyo psicológico y hemos dado nuestros monográficos, como te he dicho, de apoyo psicológico, pero la necesidad, de hecho no tengo ningún testimonio de mis compañeros que hayan necesitado apoyo psicológico. ¿Por qué crees que es? No sé, creo que lo hemos normalizado. Que estás trabajando, es que es tu trabajo. O sea, es que es tu trabajo, es que estás trabajando con vidas humanas, sí. Como te he dicho, los niños se quedan grabados, pero tienes que aprender a desconectar. Nuestro trabajo, en el fondo, es muy sencillo. No es el mismo que está ahí en la planta, que está viendo al paciente morir, que está atendiendo al paciente todos los días, que al final hasta no deben, pero le cogen hasta cariño o simpatía con algunos, ¿no? Pero nosotros trabajamos en el campo, trabajamos en la calle, trabajamos en el domicilio, lo dejamos en el hospital y se acabó todo. Ahí se termina todo. Claro. De hecho, si quieres te cuento una historia muy bonita. Por favor. Es muy bonita de la importancia de esto y de esto, de la colación de lo que estamos hablando. Sí, ahora empezamos a sacar también cositas, pero sí. Porque esto ocurre a la hora no me acuerdo, era por la tarde, y nos desplazamos a un ring de boxeo, que estaban entrenando allí MMA, lucha extrema de esta lucha, y estaban entrenando y el aviso entra como un chaval que no respira, está en el cuadrilátero, en el ring y no respira. De repente cuando llegamos, ahí estaba todo el mundo en pánico, el instructor no sabía qué hacer, blanco, nadie le tendía, estaba solo ya en el ring. Cuando nosotros subimos al ring, empezamos a trabajar con todas nuestras herramientas que tenemos, como te comentaba, una RCP intermedia, casi avanzada, y empezamos a hacer una RCP de calidad. Éramos 3 ese día. Me acuerdo que ahí venía un voluntario nuestro también, que a veces son voluntarios que no cobran por esto y vienen con nosotros para hacer guardias con nosotros, ¿vale? Entonces empezamos a trabajar con él
colocamos el desfibrilador y a los 2-4 minutos aproximadamente nos pide la primera descarga. Descarga y a los 6 minutos así, no sé, cada 2 minutos se analiza el desfibrilador, que es cuando aplica descarga, por el desfibrilador ahora te cuento. Aplica la segunda descarga y yo veo cómo ya me rechaza la laringe, un tubito que le metemos para poder ventilarlo con un balón resucitador. Entonces rápido se lo quito y ya digo, hostia, respira, se le movía el pecho, ya está, dejamos las compresiones, ya está, vamos a esperar, llegó una medicalizada, pum, pum, lo intuban, pum, pum, se lo llevan, entra en UCI, yo no sé nada de ese paciente, y un año después me contacta su madre por Facebook, esta vez fue por Facebook, y me dijo, Miguel, creo que fuiste tú el chico que estuvo atendiendo a mi hijo y tal, nada, solo darte las gracias y que me gustaría agradecértelo en persona. Y les dije, pues venid a mi servicio y hablamos, claro que sí, y vinieron. Vino el chico, 16 años, y ella. Cuando me cuentan, el chico me dice que había tenido una muerte súbita, eso fue una muerte súbita, y es congénita, pero le habían implantado un desfibrilador, ¿vale? Le habían implantado un desfibrilador para que en caso de que le vuelva a repetir, pues ese desfibrilador actúe, es una arritmia maligna lo que le provoca, ¿vale? No puede hacer deporte, pero está viviendo, está estudiando en Murcia y vive como una persona normal, prácticamente normal, sin poder hacer deporte, sin poder elevar las pulsaciones, como hemos hablado, ¿no? Pero lo bonito de todo esto y la sorpresa de todo este aviso es que allí mismo es cuando me dicen que esa mutación genética que tenía este chaval, pues son 6 hermanos, pues los 6 tenían la misma mutación. Por lo tanto, esa vida que salvamos probablemente haya salvado a otras 6. Claro, en cualquier entonces momento de su vida les podría haber dado otra parada cardíaca, otra muerte súbita. Saca el desfibrilador, por favor, si puedes, para que entendamos muy bien qué es y cómo funciona y qué hay que hacer. El desfibrilador es un aparato que se ha creado, es un aparato para niños, para tontos, ¿vale? Porque se ha creado para tontos, para que todo el mundo lo pueda utilizar, pero aún nos siguen diciendo que si por comunidades hay que tener un titulín para poder utilizarlo, que no sé qué. No. O sea, si sabes utilizar un desfibrilador, si sabes hacer unas maniobras de soporte vital, por favor, utilízalo. Utilízalo cuanto antes. Vale. El desfibrilador, como te he dicho, es de niños, por lo tanto, llevarás aquí unos parches, ¿ves? Estos parches, como veis aquí, tienen, si lo veis ahí, está. Sí. Si lo veis aquí, tienen y te dicen dónde colocarlo. Vale. Entonces, si tú enciendes el desfibrilador, lo dejas apretado el botón verde, empieza a hablar solo. Ah, te va diciendo. El desfibrilador te va a decir... Fíjate. Las almohadillas del paquete y colóquelas sobre el pecho descubierto del paciente. Solo tienes que quitar las almohadillas del paquete y colocarlas sobre el pecho descubierto del paciente. Pillamos a este y lo... Mira. A ver, vamos a poner al chiquillo aquí. Enchufe el conector de las para que este esté más aquí en su bola. Mira, imagínate. Aquí lo tenemos. Tú fíjate que te dice dónde tienes que colocar cada almohadilla. Por lo tanto, esta va aquí en la media axilar, ¿vale? En esta parte. Ajá. Y de forma horizontal, este parche. Y este, que le tienes que quitar la pegatina. Y que te pone también dónde va. Y te dice exactamente que tiene que ir aquí, en el tórax derecho. Entonces aquí. Tampoco tienes que ser exacto dónde colocarlo. O sea, te dice esta es la opción. Te va a detectar igual el ritmo. Entonces, cuando tú colocas las almohadillas y tú enchufas, vale, que te dice que enchufes, ¡pum! No toque al paciente. Ah, dice que no lo toques. Analizando el ritmo cardíaco. Vale, pero este es un muñeco. Es claro. Pero bueno, vamos a intentarlo. Para que veas lo que realmente dice. Y vas a ver por qué te va a decir lo que te va a decir. No toque al paciente. Analizando el ritmo cardíaco. En este momento no lo tocamos, nadie hace nada. No se aconseja administrar el choque. Es seguro tocar al paciente ahora. Bien, puedes tocarlo, no se aconseja administrar el choque. Empiece la RCP. Empieza la RCP y dice, ¿por qué con un muñeco empiezo la RCP? Porque si me lo pongo yo ahora mismo te va a decir que empieces la RCP y yo estoy vivo. Ajá. Entonces eso es lo que te descoloca y dirás, ¿y eso por qué? Dice, ¿por qué? Pues por esto mismo, por lo bonito que del desfibrilador. El desfibrilador está hecho para detectar solo 2 ritmos. Y son 2 ritmos desfibrilables, los que te he comentado antes. Existe la fibrilación ventricular, cuando está el corazón haciendo así, sí, o la taquicardia ventricular sin pulso, que es parecida, pero está el corazón latiendo muy, muy rápido. Asistencia. Ahora te dice que pidas asistencia. Entonces, claro, en ese momento, si nosotros colocamos esto y el desfibrilador detecta esos ritmos, te va a pedir el choque. Vale. Y tú le vas a dar a este botoncito, ¡pum!, y pegará el choque. Vale. Y probablemente le puedas salvar la vida, porque estás reseteando el corazón. Es lo que haces. Pero si tú tienes latido cardíaco y yo te pongo los parches, ahora mismo, te va a decir lo mismo que al muñeco. Continúe. Porque... Pero el muñeco no tiene nada, o sea, no tiene pulso. El muñeco no tiene nada, vale, pero tú tienes un ritmo que el desfibrilador no te detecta, es como si no tuvieras nada. Vale. ¿Vale? Entonces, si una persona fallecida, si tú ahora mismo te caes aquí y falleces y tu corazón de repente se para del todo,
El desfibrilador te va a decir lo mismo, tampoco va a decir nada. ¿Por Ujú. qué? Porque tu corazón no tiene ningún ritmo desfibrilable. Y este solo detecta 2, como te he dicho. Ujú. Esa fibrilación ventricular, que es en esos primeros minutos, que es cuando hay que colocarlo rápido, porque es en ese momento cuando le vas a salvar la vida y cuando vas a hacer que ese reseteo provoque... Esto es eléctrico, electricidad del corazón. Entonces lo que va a hacer es, y esto como te he dicho, parches puestos, el botón, esto solo analiza, si te analiza el choque, tú te dirá, administra el choque, ¡pum! Al Le botón administra el del choque y choque. rápido continúas RCP. Puede Ujú. ser que reviva, puede ser que haya una recuperación espontánea. Y te dice que no lo toques por si te pega a ti el Sí. calambrazo, ¿no? O sea... Sí, de hecho, a ver, yo no tengo miedo en este. Un desfibrilador no hay que tenerle miedo, nunca te va a pegar un calambre. Vale. Nunca en la vida te va a pegar un calambre. Es decir, tú puedes tocar los parches, encender el desfibrilador y nunca te va a pegar un calambre. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, está hecho solamente para detectar esos 2 ritmos. Pero si aún lo detectara, si tú no le das a ese botón que te lo va a pedir, nunca vas a administrar Vale. el choque. Entonces te Vale. recomiendan que nadie toque al paciente cuando se vaya a administrar el choque. Vale. ¿Vale? Porque si tú tocas al paciente cuando se va a administrar el choque, te puede aportar, te puede dar una descarga eléctrica, pero claro, dices, ¿me puede parar el corazón o no? Pues eso, dímelo tú. Eso es una duda que, claro, que surge ahí y realmente es muy difícil que te pare el corazón, Ajá. pero sí existe una pequeña posibilidad. Hay un periodo del corazón que se llama el periodo refractario, que es cuando son milésimas de segundo, cuando el corazón late, hace así y hay un momento en que se para. Ujú. En este diástole-sístole, en esta contracción-relajación de nuestro corazón, hay un momento que se para. Tiene que coincidir justo en ese momento en el que te pegue y te aplique una descarga con bastantes voltios para que realmente pueda haber un problema cardíaco ahí o que tengas un poco de sensibilidad y pueda hacer eso. Pero por la norma general te va a pegar una descarga eléctrica y no te va a pasar nada. Vale, aquí hay una cosa que ahora he dicho, vale, inicio de RCP. Yo te digo que lo de la RCP, cuando yo estudié lo de los primeros auxilios, que hace ya unos años, se hablaba del 30-2. Y eso no sé si sigue vigente, que eran 30 compresiones por 2 insuflaciones. ¿Sigue esto vigente? ¿Es otra cosa? ¿Cómo estamos ahora? Sí, realmente en un adulto que se haya parado, si tú sabes hacer ventilaciones, es importante que sepas hacer ventilaciones, eso es importante. Pero realmente solo manos va a funcionar. O sea, Ujú. realmente solamente si tú tú no sabes hacer ventilaciones o no las debes hacer a un extraño por riesgo de contagio. Por lo Ujú. tanto, si a una persona le ocurre en la calle, olvídate de ventilarlo, ¿vale? A no ser que sea tu hijo, un niño o un familiar, que realmente así seguro hacer las ventilaciones. Vale, o sea, si hay alguien que no tienes ni idea de qué es, no hagas ventilaciones por... Solo manos. Vale, Solo comprime bien. Tenemos aquí lo que es el esternón. sí. Este hueso esternón, mitad inferior, aquí, talón de la mano. Si subes por aquí, por el ombligo, Aquí sería como por aquí, ¿no? vas a notar justo, si subes por aquí tu línea, vas a notar aquí un pinchito, el apéndice Ajá. sifoides, pues 2 dedos por encima, ahí está, y ahí talón de la mano. Ujú. Talón de la mano, con los brazos totalmente estirados y el cuerpo encima de la víctima, ahí es donde haremos compresiones. Compresiones de calidad es a lo que llamamos que se hunda el pecho una brutalidad, 6 centímetros, entre 5 y 6. O sea que hay que hacerlo fuerte, no hay que tener miedo a eso. Pero igual, ¿y si le rompes ahí algo y lo quiebras? Realmente cuando tú empiezas a hacer una RCP vas a escuchar, ¿vale? Pero no estás rompiendo costillas si lo haces bien. Pues estás trabajando en esternón. Otra cosa es que trabajaras en costillas y presiones, las vas a romper, sí. Ujú. Entonces, por eso es importante trabajar en el sitio, que lo que estás provocando cuando tú hundes ahí el pecho es esto. Vale. Es que trisca, pero no parte, no Vale. fracturas. Si Vale. lo haces bien, no debe fracturar porque es bastante elástico, es laxo eso, ¿vale? Entonces, hacer unas buenas compresiones, que el pecho se respanda por completo. Y hay algo muy importante que muy poca gente sabe, que es el ritmo. Porque dices tú, ¿qué? ¿A qué Ujú. velocidad hago? Si yo lo hago muy rápido, bum, 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 el riego no va donde tiene que ir, el flujo no va a llegar. Si lo hago muy despacio, tampoco. Por lo tanto, tienes que seguir un ritmo. Entonces, ponle la música. Ponle la música. La Macarena o Ujú. el Staying Alive. Había varias, ¿no? Y como una lista larga, ¿no? De 128 canciones. Claro. Pero es que da igual, hay muchas. Mira, el otro día en Córdoba, fue en Córdoba, se quedó el último de la fila, se quedó un hombre, un matrimonio, y el hombre se acercó a mí y me dijo, mira Miguel, he estado escuchando la música que has puesto y soy compositor y he compuesto canciones a David Bisbal, varias canciones de David Bisbal. Ajá. Y me dijo, si quieres te hago una canción que sea la canción de Miguel Asal para que la reproduzcas aquí y que sea la que te identifique para hacer las maniobras, porque yo ahora Ajá. muestro siempre el Staying Alive o la Macarena, ¿no? Hombre, Que está son muy las bien dos. tener tu canción de... Eso estaría guapo, tío. Sí, sí, la sí. estoy esperando. Oye, Entonces, y cuando pasa con... claro, no es lo mismo que te pase con un adulto que te pase con un bebé, ¿no? Y tengas que hacerla... o sea, aquí porque es que... es más grande el parche casi que el bebé a veces. Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos que ponerle...? Mira,
En un bebé, Desfibrilador. el bebé es más complicado. No es que sea más complicado, pero tiene su cosa, ¿no? Porque el bebé. Espera que no Lo tiremos aguanto si nada. quieres, ¿eh? ¿Lo podemos tumbar? Claro. Aquí. ¿Aquí Mira, lo pillamos, Raúl? ¿Entra el bebé? Es que Vale. date cuenta que el bebé, cuando está en esta posición, hay un detalle muy, muy importante que también todo el mundo tiene que saber. Antes le hemos abierto la vía aérea así al adulto. Sí. Claro, si tú llegas así y le haces tú a un bebé, Ujú. No. le colapsas la vía aérea. Esta es vale. la diferencia de un niño menor de un año. Vale. Que es cuando hablamos de bebés, ¿vale? Vale. Hablamos de que de 0 a 1 mes son neonatos, a partir de 1 mes a 1 año son lactantes, y de 1 año a 8 niños. Lo hacemos así por edad, pero hay que ver el tamaño, ¿vale? Dependiendo mucho ¿Y del de tamaño. 8 en adelante que son? Adultos ya. ¿Ah, sí? Se trabaja como trata un como adulto. adultos. Vale. Sí, a no ser que imagínate que sea un niño de 8 y se lo tenga que hacer a otro niño de 8, pues va a utilizar 2 manos, porque ese niño tiene menos fuerza. Claro. Pero imagínate tú que vas a atender a un niño de 6 años y tiene un cuerpo de 12. Claro. Entonces vas a utilizar 2 manos probablemente, ¿vale? Entonces depende del tamaño, Ujú. la edad y el tamaño. Vale. Entonces en el niño, en el bebé lo que tenemos que conseguir es esto, mira. La cabeza en posición neutra, ligeramente inclinado hacia arriba. Esto es lo que llamamos la posición de olfateo. Como si el niño estuviera olfateando hacia arriba. Ujú. Entonces, en esta posición ya sabemos que la vía aérea del niño es permeable y solamente tenemos que aplicar compresiones. Pero, ¿cuál es la importancia del niño? Antes te he dicho, ¿ventilar o no ventilar? ¿Por qué es tan importante ventilar a un niño? Es muy importante. Para que respire, ¿no? Porque normalmente, sí, es para que respire, Digo, joder. pero es que normalmente los niños fallecen o entran en parada cardíaca por un origen respiratorio, por asfixia o ahogamiento, Ok. como un ahogado. En la playa, tú vas a empezar con 5 ventilaciones de rescate, con maniobras, pero con seguridad. Entonces, en el niño, en el bebé, cualquier niño, suponemos siempre que ha sido por un fallo respiratorio, nunca cardíaco. En un adulto es normal que falle el corazón, en un niño no. Vale. Probablemente se haya asfixiado. Entonces, vamos a aplicar 5 ventilaciones de rescate. En este niño, por ejemplo, sería con nuestra boca, sellar su boca y su nariz. Ujú. Y con solo lo que tenemos en nuestras mejillas, podríamos aplicar Sin tirar de pulmón, sino ahí sin tirar el pulmón, en un bebé tan pequeño, sin tirar porque el pulmón. puedes a lo mejor crear un colapso. Sobreexpandir el pulmón. Vale. Entonces, es mejor hacerlo con este niño solamente, serían 2 ventilaciones. En este caso, serían 15 compresiones, 2 ventilaciones. Después de esas 5 de rescate, haces 5 de rescate, no revierte, comienzas con las compresiones con 2 dedos, en este caso, desnudar el pecho, Ujú. y aquí nos podemos ir, mira, Vale. ¿vale? Con 2 dedos, manteniendo la vía aérea. Y nos vamos a lo que nos hemos quedado al principio del podcast. Nos hemos quedado con un dato muy importante, que era el comprobar la respiración. Ujú. Porque claro, cuando tú sabes que respira o no respira, te dije lo del ver, oír y sentir, ¿por qué no Eso hacer es. el ver, oír y sentir? Pues está muy claro, tío, porque cuando tú haces el ver, oír y sentir y te acercas al paciente así, estás viendo, el pecho se eleva, estás escuchando, sintiendo su aliento y escuchando su respiración. Pero ¿qué pasa? Que en los primeros minutos de una parada cardíaca existe lo que llamamos el boqueo, que son respiraciones agónicas. Es decir, el paciente está haciendo esto, mira. Y no expulsa el aire. Es como que solo mete aire, un pez fuera del agua. Ujú. Está muriéndose, está muerto, ya. Este momento es el que está muerto, por lo tanto hay que reanimarlo aunque haga eso con la boca. Y esto es lo que nos puede equivocar. Si tú oyes, ves y sientes, dices, hostias, está respirando porque está haciendo... Y no está respirando. ¿Por qué? Porque el Ajá. pecho no se eleva. Vale. Cuando hace esto, el pecho no se eleva. Entonces, sería suficiente solo con ver que el pecho se eleve. Si el pecho no se eleva, compresiones. Ya está. Es Ujú. lo que hay, empezar la RCP. Pero si mueve la boca, nos puede equivocar y nos hace como una especie de mentira que nos retrasa en esa ventana que se ha comentado de entre 1 y 5 minutos, que si no actuamos estamos retrasando y estamos aumentando. Cada minuto que pasa, la supervivencia baja en un 10%. Y empezamos con un 20%. Si Ujú. sumas, a los 8 minutos está muerto. Ya está, no hay nada más que hacer. ¿Hay diferencias de cómo ayudar a una persona, sobre todo en esa situación de paro cardíaco respiratorio, según su complexión física? O sea, por ejemplo, si alguien sufre de obesidad o si alguien tiene implantes mamarios o algo así, ¿cómo cambia la manera o la forma en la que tienes que hacer las cosas? Realmente cambia la manera según la aplicación de fuerza. La que cambia es la embarazada. Ahí sí cambia. Ujú. En la embarazada es diferente. Por ejemplo, en el atragantamiento también cambia en un obeso al que tú no puedas abarcar con tus brazos. No vas a poder hacerle la maniobra. Entonces verdad. también cambia. Claro, nos podríamos ir a 1000 cosas. ¿Cómo es en este caso, no? En el obeso. Claro. En el obeso Mira, en el obeso, si el tío, tú de repente estás en el restaurante, el obeso empieza a toser, date cuenta, y aquí ya nos quedamos con el si tose, no lo toques, ¿vale? Si tose, deja que tosa,
porque hay una entrada de aire, entrada y salida. Si tú realmente hay entrada y salida, la obstrucción no es completa, es parcial, y si tú golpeas en la espalda, esa obstrucción parcial puede movilizar el objeto y convertirla en completa y entonces atragantarlo tú, cuando realmente lo iba a echar él. Entonces normalmente lo echan ellos. En el 80% de los casos resuelven. Pero puede ocurrir que ese obeso ya se quede atragantado. Llevará sus manos al... Eso lo hace todo el mundo, signo universal de ahogamiento. Entonces tú lo que tienes que hacer, si te vas a intentar ir por detrás y no vas a abarcar, no vas a poder hacer nada, llévalo contra una pared. Vale. Te agachas, buscas su ombligo, porque su ombligo se ve claro, o sea, además son grandes los ombligos, pues 2 dedos por encima del ombligo vas a meter el talón de la mano, pero de esta manera, ¡pum!, hacia adentro y hacia arriba. Desde abajo tú, incluso te levantas tú estás de cuclillas, te levantas haciendo el esfuerzo hacia adentro y hacia arriba. Eso provocará también una maniobra de Heimlich. Si ya en el momento en el que el obeso ha caído al suelo, tú ya no vas a poder levantarlo. Date cuenta que si cae, ya no lo puedes levantar. Si no está inconsciente, puedes hacerlo incluso tumbado. Así, pues hacer Heimlich tumbado. Te pones a horcajadas y mientras esté consciente todavía, y empiezas a hacer Heimlich hacia adentro y hacia arriba. Puedes que, pero lo tienes muy difícil ya, tumbado es muy complicado. Vale. En el momento en el que quede inconsciente, sea él o sea cualquier otro, ahí ya sí que hay que hacer maniobras de RCP. Llama a emergencias, busca un desfibrilador y comienza a comprimir. Vale, me dicen que estamos ahí cerquita de que tú me decías hasta las 2 o así. Te voy a preguntar, son las 2. Tengo 5 minutos para preguntarte. Tenemos 10, ¿vale? Vale, 10 minutos. Te voy a preguntar algo muy fuera de todo, ¿vale? Pero porque me parecía interesante. Saber si esto que no va a pasar nunca, pero que hemos visto en muchas películas, ¿qué harías tú en caso de que hubiera un apocalipsis zombie? Porque te lo juro que veo muchos estudios y digo, ¿qué haría este tío si de repente empiezan a decir por las noticias, oye, zombies, y es como en las pelis, está empezando a propagar esto, hay que decir, ¿dónde te vas? ¿Qué haces y cómo te previenes para salvarte a ti y a la mayor cantidad de gente que tú conoces posible? Claro, a ver, yo realmente nunca lo he tratado eso. Nunca he tratado. Me imagino que no. Porque no va a ocurrir. Sí. Pero bueno, en principio hay mucha gente que, no sé si conoces el término prepper. El preparacionista, los preppers. Sí. Pues yo tengo un compañero que se llama Manolo Cámara, y Manolo Cámara además ha sido uno de los que me motivó a hacer mi libro. ¿Vale? Y él me entregó su libro que se llama Prepárate, y él es un preparacionista. Él es director de la cadena de supervivencia de Canarias, de supervivencia en Canarias, y él da cursos sobre todo esto, ¿no? Y habla mucho de lo importante que es prepararse ante una situación catastrófica. Un apocalipsis zombie puede ser una situación catastrófica. Entonces, el tener un lugar, esa habitación del pánico, o ese lugar secreto en tu casa, en tu domicilio o cerca tuyo, donde puedas esconder a tu familia, con todo lo necesario, ¿no? Porque al final lo que necesitamos son pilas realmente, o sea, pilas para poder movernos con pilas, para poder escuchar la radio y poder escuchar realmente, porque no vamos a tener acceso a un televisor, pero sí a pilas donde poder escuchar realmente qué es lo que está pasando. Y esto estamos como redirigiéndonos, si fuera un apocalipsis zombie, un terremoto o una Claro, a mí lo que me gusta de los zombies es que junta un montón de catástrofes juntas, ¿no? Claro. Es falta de comunicación, virus que se mueven por el aire y que te pueden... O sea, como que hay muchas cosas así a la vez. Al final es tomar la protección, la ideal, ¿no? Que es que tener ese conocimiento en esas primeras nociones de decir, tengo que estar en un sitio y proteger a mi familia, que es lo más importante. Y luego, claro, lo que hablas tú de los virus, ¿no? De tener ese sentido de cómo protegerte. Los zombies provocan hemorragias. ¿Cómo controlar una hemorragia? Hoy se nos va a pasar, pero controlar una hemorragia es algo vital, ¿no? ¿Cómo controlar una hemorragia? Como ese vendaje que tengo aquí, tío, que es un vendaje israelí. Que eso, ¿nos lo quieres enseñar rápidamente? Te lo enseño sí, un momento. Por favor. Porque, yo sé si me muerdo un zombie, ¿qué hacer? Porque al final ya no solamente es que te encuentres con un zombie, ¿no? Si es como hablamos, ¿no? Esa catástrofe genérica que ocurra, pues todos estos conocimientos que yo te estoy dando te pueden servir o los puedes aplicar ante cualquier persona. Al final es que aportamos este valor para que cualquier persona pueda entenderlo y pueda ayudar. Mira, esto yo siempre lo explico porque Bernard Barnatan, que es el creador de este vendaje, hizo y creó una maravilla totalmente. O sea, tenemos un típico vendaje normal, que es este, ¿vale? El vendaje crepé normal y corriente, que es un vendaje elástico que nos puede funcionar para empaquetar una herida sangrante en el que tenemos que hacer presión, ¿no? Empaquetar, rellenar y compactar, y tenemos que estar ahí metiendo todo lo que podamos hasta que la herida quede totalmente completa y salga, o sea, rebose de la herida para hacer esa presión durante al menos 10 minutos. Con un vendaje como este podríamos hacerlo. Pero lo bueno de todo esto es que una vez que hayas controlado la hemorragia, imagínate, con este vendaje, esto se aplica una vez controlada la hemorragia, pero lo que va a hacer es una presión excesiva. Una presión excesiva, porque además tiene una gran opción que es autoaplicable, que es lo bonito, ¿eh? Tú te lo metes aquí, imagínate, que no se vaya, vamos a recogerlo un poco, para que veas realmente cómo se coloca.
ves que tiene aquí un apósito, Sí. ¿vale? Este apósito. Ujú. Nosotros lo que hacemos es darle una vuelta a donde esté exactamente la herida, donde ya ha tenido la herida, ¿vale? Y ves esta grapa, es lo que más llama la atención, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo normalmente lo que hago es dar 2 pasadas alrededor de la grapa para hacerlo aún más potente. Entonces das 2 pasadas primero alrededor de la grapa y ahora sí, fíjate, metes La metes el con- vendaje Ajá. y cambias la dirección. Ah, Y ya al sí. cambiar la dirección, cada vez que tires, tío, esto va a ir haciendo cada vez más presión. ¿Te corta la circulación? ¿O? No te corta la circulación, pero ayuda a que esa hemorragia que tú has compactado y que tú has presionado y que has logrado resolver, pues la mantengas hasta la llegada a un hospital o hasta la llegada a donde tengas que llegar o te recoge una ambulancia. Mira lo que tenemos aquí al final, que por Ujú. ello es autoaplicable, porque con una sola mano puedes aplicarlo sin ningún problema. Aquí Y atrás así metes, como un ganchito. eso es. Pasa que luego ahí y ahí. Y ya te queda el vendaje completo. Es muy, Claro. muy, muy útil. De verdad, todo el mundo lo que tenía que tener, y es barato, esto 12 euros o así, y todo el mundo lo tenía que tener. De hecho, te voy a dejar este para que lo tengas tú. Bueno, pues genial, te lo agradezco Sí, un sí, montón. Yo no sé si te pasa, y por eso te he preguntado un poco lo de los zombies y tal, de que sabiendo todo lo que sabes y de que anota esto, cuando ves películas donde pasan catástrofes y tal, no sé si te llevas a veces las manos a la cabeza de lo que hace la gente o si crees que está bien reflejado, por ejemplo, en La Sociedad de la Nieve o cuando Pánico en el túnel o cosas así. A ver, Sí. realmente ves, en las películas son películas y no es una practicidad, están hechas para ver realmente cosas un poco ficción. ¿Sabes? No verás hacer prácticamente ninguna serie, ni aunque sea dedicada a esto, o una película, la de trauma, una RCP de calidad o una RCP real, como hacen las cosas. Entonces, bueno, o en esta cómo actúan con los osos, ¿no? O como Ajá. con Leonardo DiCaprio, ¿no? Sí. Cómo actúa con el oso. Realmente no ves, no refleja lo que es la realidad de lo que tienes que hacer. O sea, las hemorragias en las películas, has visto cómo las Sí, controlan. se curan así como... Se curan así, y normalmente una hemorragia Te en una pone- carótida, en 20 segundos estás en shock, estás en el suelo, si nadie ha hecho nada. Ujú. Entonces es súper grave, o sea, es muy diferente lo que es la película al mundo real. O sea, el mundo real lo vives cuando lo vives de verdad. También la otra para mí que flipo con las películas es en la gestión del dolor, que yo una vez me pillé un dedo con una puerta y se me levantó la uña y me desmayaba, tío, del dolor. Y ves a la peña que le han pegado un tiro no sé dónde, que tal y cual en una peli y llega a salvar a su colega con el esto y dices, yo estaría vomitando en el suelo con dolor y con, Totalmente. y De con una hecho- bajada de tensión. que De hecho, te el cae. shock neurogénico es por dolor. Ujú. Entonces, normalmente, ya te digo, este caso me lo han contado más, los dedos duelen mucho, Ujú. e incluso cuando hay una amputación, ¿no? del dedo, la gente no sabe qué hacer. Pero la gestión del dolor ficticia es ficticia. O sea, al final tenemos que ver películas, es normal. El dolor es muy problemático y hay que tratarlo. Por eso muchas veces se necesita rápido la ambulancia medicalizada porque nos entra en shock la persona. Y rápido hay que analgesiar y hay que tratar el dolor para poder llevarlo y que la persona siga consciente. Ujú. Porque si se te complica mucho. Sea una hemorragia por dolor, o sea, todo lo que sea entrar en cualquier tipo de shock es un peligro para la víctima. Y esta es la última, porque ya sí que nos vamos. Lo más importante, que además lo he visto al principio de tu libro y me recordaba de esto del manual de primeros auxilios, que a veces se nos puede llegar a olvidar, que es lo primero es que estés tú seguro para ayudar a alguien. Porque a veces la peña se puede meter en un lío y entonces ahora hay 2 víctimas. Sí. ¿No? No me he dado cuenta de que, vale, aquí había un problema, entonces asegurarte de que no hay nada que te ponga a ti en peligro antes de ayudar a alguien. Aunque parezca egoísta, ¿no? Pero... Es así. Es así, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta esa conducta PAS, que es la de proteger, alertar y socorrer. Hay un ejemplo, yo pongo varios ejemplos claros. Uno es de una persona, una mujer iba con su perro, esto es real, iba con su perro creo que fue en Toledo, y iban por la montaña. El perro se despista, no sé cómo pudo ocurrir, y cayó en un pozo. ¿Vale? En ese pozo, el perro, claro, empieza a pedir ayuda, está nadando en ese pozo y la mujer entra en pánico. Lo único que se le ocurre es meter una estaca de madera cerca del pozo y se tira. Pero no contó ni no llamó a emergencias antes de tirarse. Al final la mujer entra, intenta coger a su perro. Si ves, hay 1,50 m desde el agua hasta el exterior. Y son piedras que un escalador podría escalar. Pero una mujer de la edad que tenía esa mujer, cuando se da cuenta intenta llamar a emergencias, ya el móvil no funciona. Hay un error. Tenía que haber llamado antes para saber dónde estaba y decir dónde estaba. Y al final es la agonía en la que se encuentran el perro y la mujer. Nadie sabe dónde están y mueren los dos. Wow. Entonces es eso, los policías nacionales, que ocurre creo que en Galicia, que la tía se tira a un acantilado, una mañana de borrachera, por la mañana se tira a un acantilado, el agua no hay que subestimarlo, llega el coche patrulla al aviso, se tira un policía a intentar salvarla, los otros 2 ven que ese policía está en peligro y se tiran también, mueren los 4, murieron los Claro. 4. Entonces,
nos viene muy bien este ejemplo para ver lo que es la pregunta que me has hecho. Tienes que saber hasta dónde puedes llegar, tus capacidades físicas de realmente y valorar el riesgo, tener conciencia situacional. Es súper importante tener esa conciencia de, coño, ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que me puede pasar? ¿Sabes? Que no la tenemos. Claro, Que no, sí. aquí creemos que nunca pasa. Mira la Dana. Creemos que nunca viene hasta que viene. Entonces, tenemos que tener conciencia situacional, que las cosas pueden ocurrir y saber estar ahí ante ellas. Y como te he dicho, esa conducta paz, el saber hasta dónde tengo que llegar yo, ya sea mi perro, ya sea mi hijo, pues siempre una víctima es mejor que dos. Genial. Muchísimas gracias, Miguel, por este rato. Me encanta cuando hay entrevistas que me quedo con muchas ganas de preguntar más cosas, pero bueno. Podríamos hablar de otro mucho día, más adelante, se nos otra cosa. ha quedado la herramienta, pero la hablamos de resumir, rompecristal, pero hablaremos de la Dana más adelante. Exactamente. En otra que vengas hablaremos de esto. Pero muchas gracias por tu tiempo, Nada, un por placer. este libro, por dedicarte a lo que te dedicas y de explicar a tanta gente cómo ayudar a otras personas en necesidad, que también me gusta porque promueve un pensamiento del otro, de la necesidad de estar preparados para ayudar a los otros en un momento que estamos muy individualistas. Te agradezco un montón todo lo que haces. Nada, es un placer haber estado aquí, un placer que podamos seguir llegando, ¿no? Es otra forma de comunicar, ¿no? Mis vídeos son muy rápidos, son muy tal, todos los vídeos que normalmente hago. Con estos podcasts podemos llegar a gente de todo. O sea, realmente creo que podemos llegar con detalles que sinceramente pueden salvar vidas. Mira, pues gente, aquí tenéis salvar vidas, valga la redundancia. Miguel Asal, vas a estar por ahí, estás con la gira, con lo cual vamos a dejar por aquí el enlace para que pueda ver la gente. Si estás viéndolo en YouTube, abajo en la descripción tendrás un enlace para ver las fechas de la gira, poder verlo en directo. En mi página web, www.miguelasal.es. Ahí me voy este fin de semana que viene a Pamplona, o Pamplona y Valencia. Genial, pues eso es todo, gente. Muchas gracias por vernos este rato y nos vemos en otra. Hasta luego.